A la audiencia de Fútbol a lo Grande, muy buenas tardes, señores. Estamos arrancando la cobertura del fútbol a través de Radio Monumental. Inicia la 7ª fecha del torneo clausura con dos partidos muy importantes en la jornada de hoy viernes a las 17:30 aquí en Villaliza, en el estadio Luis Alfonso Gianni. Trinidense jugando frente al conjunto del Sportivo Luqueño, y de fondo el partido en Barrio Obrero, en el Arsenio Rico, entre Nacional y el elenco de Sol de América. Un escenario que viene siendo muy utilizado, es el estadio de Sol de América. En este caso, para este partido entre Trinidense y el elenco del Sportivo Luqueño. Van llegando de a poco los aficionados. Día bastante frío, señores. Clima nublado. Están ingresando los hinchas del Sportivo Luqueño a las gradas de Luis Alfonso Gianni. También de igual manera lo están haciendo los aficionados del conjunto del Sportivo Trinidense, que está décimo en la competencia con 5 puntos. El conjunto dirigido técnicamente por José Arrúa, que viene de caer en el norte del país ante el actual puntero del campeonato. La semana pasada perdió ante el 2 de mayo 1-0 y va a tratar de recuperarse y ganar terreno en el campeonato. Hablamos del conjunto del Sportivo Trinidense. En contrapartida, Sportivo Luqueño tiene 8 puntos, octavo adentro de la tabla de posiciones, a 6 del actual puntero, que es el 2 de mayo. En su última presentación la semana pasada de local, allí en el Feliciano Cáceres, terminó ganándole al conjunto de Guaraní por la cuenta de 2-1. 17:30 es el horario pactado para este partido. Arbitraje de Giancarlo Juliados, asistido por José Cuevas y Darío Gaona. El cuarto juez José Armova, en el bar Carlos Figueredo, y el asistente bar Héctor Balbuena para Trinidense Luqueño, con todo el equipo de Fútbol a lo Grande. El primero, señores, de los dos partidos previstos en la jornada de hoy viernes. Torneo clausura, fecha número 7. ¿Cómo te va, Jorge Niño Sosa? Bienvenido a la cobertura, buenas tardes. Con esta música de fondo, la música paraguaya, ¿te gusta, Gustavito? Esta es la música que identifica últimamente el ingreso de los equipos aquí en los escenarios deportivos Trinidense Luqueño. Buenas tardes a toda la audiencia de Monumental. Ya me dijo 10 veces Gustavito el nombre, pero siempre me olvido. ¿Cómo era el título de la música, Gustavito? No sé si está Darío por allí. Chococue, que era Ibotí. Ahí está, Gerardo. Chococue, que era Ibotí. que era Ibotí. Ahí está. Eso es un clásico. Eso significa que antes era Alan Parsons. Sí, después cambiaron. Ese era el mensaje que ya tienen que ingresar los equipos en la parte previa. Torneo clausura se implementó esto. Desde la apertura. Desde la apertura ya está esta música. Este es el ingreso previo a los equipos de Trinidense y Luqueño, que en minutos van a asomar en los respectivos túneles, o uno de los túneles en realidad, porque debajo de la zona del túnel, allí viene Luqueño. Creo que Trinidense viene del otro. Me va a quedar la duda, voy a ver de dónde, pero por lo menos Luqueño está viniendo de la zona del túnel. Vamos a ver cuál de los vestuarios le corresponde hoy a la gente de Trinidense. Igualmente esta tarde bastante fresco-fría, dependiendo del gusto, porque está bajando un poco la temperatura. Algunos matecitos de por medio, otro cocidito, chipita. Así que ya listos, prestos de cara a este partido entre Trinidense, local entre comillas, hoy jugando aquí en Villa Elisa ante el Sportivo Luqueño, teniendo en cuenta la cantidad de gente que pueda llegar a venir, la buena cantidad de policías. No sé si te percataste de eso, Jorge. Inclusive hay vallado en las afueras para dividir hinchadas de Trinidense y de Luqueño por si sucede cualquier situación. Ya la primera bandera de la gente de Luqueño, por ejemplo, se está ubicando en la zona de las gradas. Así que ya listos, prestos de cara a este partido. Una buena cantidad de cascos azules igualmente en la zona de las plateas. Está ingresando Julio César Cáceres, el entrenador de Luqueño, contemplando un poquitito el césped del Estadio de Sol de América, conjuntamente con Francisco Paco Esteche, su asistente allí en el banco del conjunto de Luqueño. 17:30, señores, arranca Trinidense frente al Sportivo Luqueño. ¿Cómo está, Gerardo? Buenas tardes. Hola, Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia de Radio Monumental y Fútbol a lo Grande. Hablemos de lo que está dejando la fecha número 22 de la intermedia, porque en primer turno Tembetaré, que está haciendo bien las cosas, está cerca de certificar su regreso a Primera División. Le ganó de local en este mismo escenario a 3 de febrero por el marcador de 2-0. Ahora marcador parcial en el otro compromiso que da prosecución a la fecha número 22. Minuto 15 de la primera etapa. Rubio Ñu y Resistencia van empatando por el marcador de 0-0. Darío, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo, compañeros, audiencia de Fútbol a lo Grande. Neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad. Robiloc, alarmas estés donde estés. Y su seguro Chaco. Hasta agosto comprando un Smart TV y vas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial del Albi Roca. Probaste el pack por tiene etiqueta negra
negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida, Tupi. 28 años llenando tu hogar de felicidad. Para completar la fecha 22, mañana 10 de la mañana, el puntero Recoleta ante Colegiales, Carapeguá local ante San Lorenzo. Y el día domingo 12 de junio ante Encarnación y Santa Ni local ante Independiente. Jorge. Bueno, antes de conocer la configuración de Trinidense y de Luqueño, ¿está siempre en la punta Recoleta o ya está allí arriba Tembetaré hoy en día? Tembetaré 48, pero por la costumbre, Recoleta tiene 46. De ganar de vuelta a Recoleta, que aquí está la punta porque hoy día Tembetaré de Villaliza. Sí. Creo que a 5 o 6 cuadras aquí tienen su sede ahora Tembetaré y hace de local en este escenario. Se puede decir aquí en Villaliza momentáneamente la punta, Gerardo. Sí, señor, así es. Esta mañana triunfa ante el 3 de febrero, que se complica con relación a la cuestión del promedio. Está en zona roja el equipo del este del país. Muy bien, están por ingresar Trinidense Sportivo Luqueño. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Trinidense va con Víctor Zamudio en el arco, la defensa César Benítez, Juan Vera, David Villalba y Sergio Mendoza, capitán de equipo. En el medio Marcos Machuca, Juan Salcedo, Luis de la Cruz y Diego Torres. Arriba, presencia de Brian Andrada conjuntamente con Rodrigo Arévalo, el entrenador José Arrúa. Sportivo Luqueño juega con Alfredo Aguilar, la defensa con Fernando Benítez, Pablo Aguilar, José Leguizamón y Matías Suárez. En mitad de terreno, Jorge Mendoza, Rubén Ríos, Rodrigo Rojas e Iván Torres. Arriba, Aldo Parra, junto a Jorge Benítez, el 11 de julio César Cáceres, director técnico del Sportivo Luqueño. En Catedral todos los jueves y viernes son descuentos reales en la web y por call center, hasta 50% con todos los medios de pagos y más. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás oferta de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Solicita tu crédito pymes con Bancop. Tenés la posibilidad de realizar un préstamo de hasta 500 millones. Bancop, crece desde la raíz. Bueno, me van a corregir los compañeros si me equivoco, no, pero yo me acuerdo de Hugo Marcelo Velar, de Humberto Velar vistiendo la camiseta de Tembetaré en la categoría principal, pero le estoy hablando del 96, 97, 98. Después ya no estuvo en la categoría principal. Creo que fue la última ya, sí. Me estoy haciendo también hace un repaso mental y creo que fue uno de los últimos años en primera. Allí con Gerardo vamos a ver exactamente, pero si no me equivoco fue más o menos en ese año. No recuerdo si era Molina o el apellido, pero hay uno que festejaba haciendo coreografías en sus goles en primera división. Me voy a corregir por ahí algún oyente que tiene por allí mi número, no sé si era Molina o quién, pero hacía goles y por ejemplo hacía festejo como que tocaba la guitarra. Una manera particular de festejar. Una vez sí festejaba el perrito, alguna vez una especie de remo. Sí, remo y trencito. Trencito también. Creo que era Molina el apellido, o me estoy equivocando, pero nos va a corregir Gerardo cuál fue el último año de Tembetaré en primera. Porque últimamente ya estuvo en la B, a intermedia, ahora sí, mucho tiempo también estuvo complicado. Habría que ver si estuvo no en la C. Creo que sí, en un momento estuvo complicado Tembetaré, últimamente trabajando muy bien. Y de a poquito llegando allí a la zona de primera división a pasos firmes. Tembetaré y otro que está cerca también es Recoleta, pero aún falta para el final. Veremos qué pasa también con Recoleta y con Encarnación, con Carapeguá y con Encarnación que meten cierta presión de más abajo. Señores, estamos esperando por Trinidense Luqueño, los dos dentro del campo de juego. 17:30 arranca el partido. A lo previo, el comentario de Jorge Liño Sosa en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui su Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Cebeta, la 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo Cambotú, parrilla preferida. Ya con los equipos en el campo, tanto Trinidense, que ofician entre comillas de local aquí en Villa Elisa. Se viene utilizando mucho este escenario, teniendo en cuenta la situación de seguridad. Prefirió jugar aquí ante el Sportivo Luqueño, que siempre trae una cantidad apreciable de aficionados, y para no recibir en su estadio, hoy está jugando aquí Trinidense ante el Sportivo Luqueño. Las primeras banderas de los hinchas de Seguridad Azul, que seguro que en las próximas horas comenzará a venir en un número importante en la gradería visitante. Ya están los equipos del lado de Trinidense. El momento por allí no es el mejor, pero de a poquito busca encontrar una regularidad y ganó no el último partido, pero sí el penúltimo juego antes a este desarrollo, algo que le servía y mucho también, porque en un momento no podía ganar Trinidense una victoria hasta aquí en la competencia. 2 empates, 3 derrotas encima en el equipo de Trinidense. Situación un poquitito mejor de Luqueño, que hasta aquí tiene todo parejo. 2-2-2, si se puede decir así. 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas está esta parte para el cuadro deportivo luqueño, que terminó ganando la última presentación
que tiene hasta aquí 8 unidades en la competencia, 8 puntos para el equipo de Luqueño. Y del lado de Trinidense, 5 puntos en la competencia. El actual líder de este torneo clausura es el Gallo Norteño, el equipo del 2 de mayo, con 14 unidades. Luego vienen Olimpia y Cerro con 12 y 11 puntos respectivamente, los primeros 3 dentro de esta competencia. Hoy Julia 12 será el árbitro, se están saludando allí los capitanes. De un lado Aguilar, del otro lado también Mendoza, el lateral. Hablando de Mendoza, vamos a repaso de equipo del lado de Trinidense, que tendrá al experimentado Zamudio en el arco, Víctor Zamudio. Zona defensiva con César Benítez, Juan Vera, la presencia de David Villalba y Sergio Mendoza en la zona defensiva. En el medio campo, Marcos Machuca, Juan Salcedo, los encargados de la recuperación, sin olvidarnos también del propio de la Cruz, Salcedo de la Cruz, en verdad, un poco más tirado sobre el sector derecho en la gestación y recuperación de esos volantes mixtos, también Machuca y Diego Torres sobre el perfil izquierdo. Brian Andrada, hoy titular junto con Rodrigo Arévalo, son los hombres en ataque en esta estructura de Trinidense. Grandote, el Pícoro Arévalo, hoy nuevamente titular en este equipo de Trinidense. La visita con Aguilar en el arco, que últimamente está teniendo buenas intervenciones, el arquero de Luqueño. Fernando Benítez, Pablo Aguilar, Jorge Leguizamón y Matías Suárez en zona defensiva. Jorge Mendoza, Rubén Ríos, Rodrigo Rojas, Iván Tito Torres como volante sobre el perfil izquierdo y titularidad para el Tito Torres. Arriba Aldo Parra y Jorge el Conejo Benítez. Así arranca Luqueño. Esto está comenzando en Villaliza. Señores, vendrá la orden del juez. Vamos a ver Sportivo Luqueño. Pita y marca Julia Dosa. Comenzó el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. La pelota de Jorge Benítez, semita veterrino para el conjunto del Sportivo Luqueño. La marca por parte del experimentado César Benítez. Va recogiendo mitad veterrino de vuelta de la Cruz. Largo pelotazo, pica, no va a alcanzar la pelota Machuca. El esférico por línea de fondo. Habrá saque de costado en su terreno para Luqueño. En Lumo, conocer la nueva colección vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Lumo PY. Lumo, Vestido Caballeros desde 1981. Shell bajó el precio de sus combustibles diésel, 300 guaraníes menos por litro. Shell Evolution y Shell B-Power. Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Balón de Juan Vera, no se quiere complicar, deja para Zamudio. La alta presión por parte de Ríos, el volante de Luqueño. Benítez golpea de cabeza, vamos, le dice Julio César Cáceres, que baja de manera estupenda esa pelota, recordando sus mejores épocas como futbolista. Lateral que corresponde a Trinidense. Llegó Rosada, habla tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Rosada, habla nueva tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La pelota en poder de Trinidense con César Benítez. No se complica para atrás con Juan Vera. Este aún retrocede con el arquero Zamudio. Levanta la cabeza. Pone la pelota allí cerca con Juan Vera. La presión de Jorge Benítez. Vera no se quiere complicar. Vuelve a retroceder. Lo hace con Zamudio. Toca por izquierda. Se viene Mendoza para Trinidense. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal. Calidad Fapasa. Para todo tipo de riesgo, cotizar mejor seguro en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentir la verdadera confianza. Torres, el 10 de Trinidense, juega la pelota para César Benítez, cruzamiento de Terrino. Más adelante con Andrada, atención, va Torres de vuelta para Arévalo. Se perfila cerca del área, la pelota le va quedando a De la Cruz. Lanza por el costado izquierdo para Mendoza, Cebollita coloca centro. Pega la pelota en la pierna de Aldo Parra, que logra evitar el lateral. No, finalmente se le va la pelota por línea de fondo. En realidad es córner para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre el carril izquierdo, arco de la tribuna norte, le va a pegar al 10 Torres, va por arriba Trinidense. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitado, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Cibetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Vendrá la orden del juez de Torres, buscando la cabeza de Vera de Villalba. Viene el centro, pelota arriba, impacta de cabeza Jorge Mendoza, piden córner de vuelta. En principio el árbitro iba a indicar córner, finalmente ante el reclamo de Aguilar, de Mendoza, de Benítez dice no, habrá tiro de portería para Luqueño. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroca. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. De la Cruz por el medio dejando para el 10 para Torres, pierde ante la marca de Rodrigo Rojas, juega para Mendoza, sobre la zona derecha todavía en su terreno, eleva fútbol en campo rival, Fernando Benítez, pica Parra, no alcanza la marca de Villalba, saca con la zurda, la pelota le va quedando Machuca, por el medio, interviene
Salcido. Juega para Arevalo. Comienza el ataque de Trinidense. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tu construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Aluminio. Acceso a Surcas y Perpetuo Socorro Niembú. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro o jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000 Caja Mutual. La pelota le va quedando en el fondo. Se viene Leguizamón. Agiliza y se tiene fe Leguizamón. Se lanza el ataque. El zaguero del Sportivo Luqueño dejando para Suárez sobre carril izquierdo. Otra vez con Leguizamón. Tienen que retroceder todo para Jorge Mendoza, que estaba allí supliéndolo a Leguizamón, que iba al ataque. Se viene Mendoza. Va a cruzar mitad de terreno. Está solo sobre la derecha Benítez. Pierde tiempo. Le va a proponer el mano a mano a Machuca. La pelota de Parra. Otra vez con Benítez. Tiene campo Rodrigo Rojas. Le queda Conejo Benítez. Va sacando Salcido para Trinidense. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Intermedia fecha 22. Resultado parcial. Rubia Ñu está derrotando 2-0 a Resistencia. Con esta derrota, Rubia y Resistencia está ingresando a zona roja del descenso. Se está complicando Resistencia. ¿Cuántos minutos decías de partido? Ahora tenemos 35 del primer tiempo. 35 del primer tiempo. Queda mucho todavía, pero ¿qué pasó? Se está desinflando. Últimamente está tropezando y así está complicándose Resistencia. Con estos Colegiales de por sí ya está bastante mal en la tabla en promedios. Sí. El otro es Resistencia, Colegiales. ¿Y quién más está complicado en el fondo? Resistencia, Colegiales y 3 de febrero. 3 de febrero está por allí. Sí. Y respiran un poquito. De momento 12 de junio, Guaireña, que están también por allí rondando, ¿verdad? Exactamente. Además de Santaní también. Santaní también. Sí, hay tranquilamente unos 6 equipos tratando de no meterse entonces en zona complicada. Se pone, bueno, igualmente ya. Se pone esa parte final de la intermedia también de la zona de abajo, se pone interesante. Es pelota para Luqueño. Ven a divertirte al Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol aprovecha el agosto liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Va Mendoza para el gol a punta. Va a sacar el disparo. Pasó lejos. Buen pase de Conejo Benítez. En realidad termina bloqueando Salcido. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Robilo, que la base de donde te indica corre. Que van empatando Trinidense Luqueño 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Corner y de manera lenta va Mendoza a colocar la pelota. Vendrá el tiro de esquina para Luqueño. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nugget de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azobleu. Hagamos un agosto diferente. Pechugón a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 12 y Pacaraí. Síguenos en redes sociales. Comunicate al 098-131-9705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Arco de la tribuna azul con la pierna derecha le va a pegar sobre la zona diestra. Mendoza vendrá el córner. Pelota bien arriba. Salta Conejo Benítez. Le queda el rebote a Suárez. Apunta, pega en Andrada. Insiste Suárez. La marca de Veracruz. Va la presión alta de Suárez. Quiere el córner de vuelta. Veracruz protege la pelota. Fue el piso. Que dice el juez que habrá saque de costado en ataque para Luqueño. La serie presenta su marca Thermolife de chapas termoacústicas o más conocidos como chapas tipo Sancho y con núcleos de isopor y espuma de poliuretano. Contactos al 018-6470-689. Energy Gas llega hasta tu casa. Son seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Quiere contragolpear Salcedo, pero no alcanza el pase Torres. Atento para la marca, se va quedando Aguilar. Pablo Aguilar con la pelota jugando para Alfredo Aguilar. Pide Leguizamón, busca la salida desde el fondo luqueño. Para instalar tu industria, depósito Pavic, Urbanización Centro Industrial de Militoro y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. De bienestar y certeza exige Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. De fondo las 20. Nacional recibe a Sol de América. Arbitraje de David Ojeda en el bar Juan López. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo. Grasa automotriz. Afloja todo silicona y shampoo. Pistón y tecnología en lubricación. Hasta el 24 de agosto, Feria 0 kilómetros de Comes y Par con la participación de Automotor y apoyo de SPS Medicina Prepaga y Zenit Seguros. Casa Central de Comes y Par. Contacta al 021-248-8000. De los 12 que trata de tomar un poquito la iniciativa es hasta aquí Luqueño, el que tiene la pelota, el que busca allí encontrarle un hueco. Ya metió por lo menos algunos balones dentro del área buscando inquietar un poco el arco de Samudio. Hasta aquí los primeros minutos más que tranqui para el arquero Aguilar, porque mucho no hizo todavía Trinidense, pero esto está arrancando. El partido está 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo piso Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, pedido si vaya a la 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Sacando la pelota desde el fondo Villalba para el conjunto Trinidense. Salta Andrada, pierde la pelota ante la marca de Leguizamón. Este juega para Fernando Benítez por
por el medio, la marca de la Cruz bloqueándolo a Mendoza, que va recapturando desde el piso. La pelota le queda a Suárez. Suárez pica sobre el costado izquierdo, instalado en terreno enemigo. Atención, a punta, le quiere pegar, va retrocediendo por ahí Iván Torres, mueve la pelota en terreno rival luqueño. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, toque sponsor oficial del Albirroca. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. Vamos, Aldo, le dice Pablo Aguilar. Parra no entiende el pelotazo o la intención de Pablo Aguilar. Recaptura Machuca para el conjunto veterinarense, juega por abajo. La pelota para De la Cruz, con su compañero mitad veterrino Salcedo. Salcedo y el pelotazo largo para Arévalo. Saca de cabeza por el medio Aguilar, la pelota de Rodrigo Rojas. Va saliendo luqueño. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Tembetaré jugó las temporadas 95-97 en la primera división. En el 2010 había jugado la última división, es decir, la categoría C. Ah, sí, pasó entonces por la C en el 2000. 2010, 2010. 2010, sí, y de abajo viene esperando el equipo de Tembetaré, que habrá que ver, pero hace 2 o 3 años está siendo gerenciado por Daniel Campos, y a partir de allí el crecimiento, si ya no es más también la cantidad de años, y a partir de allí un crecimiento importante del equipo hoy día, que está por lo menos siendo inquilino, porque no es también sede propia, inquilino aquí en la zona de Villariza, aquí cerquita del ex complejo Salvador Cabañas, unas 5 o 6 cuadras aquí de Sol de América, y juega de local en este escenario. Tiene un acuerdo con Sol. Sol utiliza su concentración y Sol le presta la concentración, le presta el campo a la gente de Tembetaré. Muy bien, 9 de juego, primera parte aquí en Villaliza. Trinidense luqueño 0-0. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Ataca Torres para el equipo de luqueño, dejando para Rodrigo Rojas. ¿Cuánto va de juego? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Rodrigo Carabas, este indicador. Van empatando Trinidense luqueño 0-0. Eso seguro, Chaco. Mañana 16:30, Guaraní recibe a General Caballero en Encarnación a las 19. Tacuarí frente a Cerro. En Cantabria se hace cerámica clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas desde $299. Más info en nissan.com.py. La pelota le va quedando a Salcedo. Avanza Trinidense, aunque Salcedo vuelve a retroceder el balón para Vera, dando indicaciones Julio César Cáceres. Me parece se va dirigiendo constantemente a Parra. El balón de Villalba. Villalba en su campo, no se apura. Otra vez con Vera, pide la pelota sobre la zona derecha. César Benítez, va saliendo Vera para Trinidense. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP, detalles que iluminan tu vida, con el respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Doctor Salud, medicina prepago, ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Pica Machuca, pierde la pelota. El balón le va quedando a Rodrigo Rojas. Falta. Infracción de la Cruz sobre Rodrigo Rojas, que va al piso, se va recuperando. Estilo libre en su terreno. Pelota para luqueño. El partido sigue 0-0. Turno intermedia fecha, 22 minutos 41 de la primera parte de la Arboleda. Sigue el triunfo de Rubio 2-0 ante Resistencia. Va a sacar desde el fondo Benítez para luqueño. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrillero. Pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera, que a la Gio Teja Brahma cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Poco fútbol hasta aquí en la ciudad de Villaliza, señores, en donde están empatando Trinidense luqueño de momento 0-0. La pelota de Salcido, lo habilita arriba, lo pica el delantero de Trinidense, encargo y perión de la marca de Mendoza. Colabora Ríos por el medio, se viene de contra luqueño, pica Parra, la pelota para le alcanza a hacer esfuerzo, le va a proponer el mano a mano a Mendoza, le va quedando a Ríos para Benítez, para Rodrigo Rojas, otra vez para Benítez dentro del área, no se pudo acomodar y va sacando desde el fondo el zaguero de Trinidense. Hablamos de Vera. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.lea. Apostar a ganarlo cambia todo. Esta fue buena la acción en el robo del balón de la Cruz, pero a la hora del pase final no terminó llegando Machuca
como estamos casi en silencio, ni siquiera están todavía los barrios de Luqueño, se escuchó todo hasta aquí el grito de lamento de parte de Machuca de no llegar a esa pelota. Sí, ya están las banderas de los Chancholías, pero los integrantes creo que están todavía en las afueras, por eso está muy silencioso esto aquí en Villa Elisa, donde Trinidense es local ante Luqueño. Va a sacar desde el fondo Benítez para Luqueño. Con las Moto Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Quinton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Va Suárez sobre el costado izquierdo dejando la pelota para Ríos por el medio. Avanza Luqueño otra vez con Suárez. La marca va Andrada. Suárez tiene la pelota, obligado a retroceder con Ríos. El balón le va quedando a Jorge Mendoza, que juega entre los centrales como una especie de líbero. Pelota sobre la zona derecha. Pablo Aguilar pica bien. Avanza Luqueño. Aguilar se frena. Levanta la pelota para Parra. Baja de cabeza. Impacta Mendoza. Saque de costado cerca del banderín para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de las 14, primera parte del partido, está 0-0. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo Social de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Jorge Mendoza, cabecera del área, deja para Rodrigo Rojas, para Jorge Benítez, encaró dentro del área, marca y quita desde el fondo Mendoza, arriba lo quiere el contragolpe, se arroja al suelo, cortando el ataque de Trinidense. Pablo Aguilar va al zaguero, se metió bien. Pablo Aguilar deja para Rodrigo Rojas, perdió tiempo. La persecución de Machuca va moviendo en terreno rival Luqueño. Se suspendió la fecha del fútbol uruguayo. La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales decidió suspender la jornada del fin de semana debido al delicado estado de salud de Juan Izquierdo, jugador nacional quien sufrió una arritmia cardíaca durante el partido contra Sao Paulo. Él sigue internado en Brasil. Así es, en el hospital Albert Einstein. Sigue en observación durante las próximas 72 horas. Muy bien, va sacando Suárez para Luqueño. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en la Abasto Norte bloquea. Polios Amanecer de Granjero Campo 9. Torres recaptura la pelota para el equipo de Trinidense, dejando para Luis de la Cruz. Pisa el balón de la Cruz, va a retroceder, lo hace con Villalba. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Robilo, ganar más éxito de este Yacor. Que van empatando en el inicio de la fecha 7 del clausura. Trinidense Luqueño 0-0. Y su seguro, Chaco. Ahora sí hay ruido, niño, Llegó la... Ahora sí, ya llegaron los Chancholías. De por sí ya estaban las banderas, pero ahora entró la parte de la murga de los Chancholías. Ahora sí, estamos en un partido de fútbol, por lo menos porque esto es lo que nos gusta, el ambiente, el ruido de cancha, y por supuesto que también den lo suyo los protagonistas en el campo de juego. Pelota para el equipo de Trinidense. Atención, Capetea, llegó la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista en el kilómetro 21 y medio de la ruta 12. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Rodrigo Rojas por el medio, juega sobre línea central para Jorge Benítez, baja para Ríos y el pase de primera sobre costado izquierdo. Va picando bien por allí, metiéndose en ataque. Avanza Parra con Iván Torres. Torres mete la diagonal, juega para Ríos, otra vez para Iván Torres. Ya se armó la defensa de Trinidense, va a insistir Torres para Luqueño. Mega descuentos de Punto Farma, hasta 60% de descuento en productos seleccionados y también por la web en Punto Farma. Cuidemos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica y Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Reclamaba una falta Parra, no existe para el juez. Atención, recobra bien Jorge Mendoza para Iván Torres, se metió en diagonal cerca del área. Marca oportunamente Ibera y va sacando zaguero de Trinidense. Los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no está el exceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. El domingo Olimpia, Meliano a las 16, 18, 30, Libertad frente a los de Mayo. Todo arranca con baterías Barta, fuerza arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. El equipo Barta. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City. Representa y distribuye Britan S.A. Se va metiendo Machuca, no va a alcanzar la pelota. Habrá salida para Luqueño con Alfredo Aguilar. Hasta aquí el partido, niño. Irregular hasta esta parte. Un poquito mejor Luqueño, pero hay imprecisiones uno y otro. Busca igualar un poquito también Trinidense de los futbolísticos, porque el marcador de por sí está igualado, pero con muchas imprecisiones. Jugadores tanto de Trinidense como también del propio Luqueño
Ojalá de a poquito vayan mejorando por el bien del espectáculo los que nos ofrecen ambos equipos. Va a responder el equipo de Trinidense. Intermedia fecha 22 entretiempo del compromiso en la Arboleda. Al descanso Rubiañú. Él está ganando Resistencia 2-0. Recordando que en la punta de momento está el equipo de Tembetarí, que le ganó al 3 de febrero de la mañana de hoy 2-0. A la hora, esperando el partido de mañana de Recoleta ante Colegiales, porque de ganar Recoleta va a recapturar la cima del campeonato, Gerardo. Es así, así es. Recoleta tiene 46 y lo va a pasar por 1 a Tembetarí, que tiene 48. Muy bien, salida que corresponde a Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Supe Quitadol, la salud tiene apetito Fleming, sistema prepago, venido Cibetela en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se tropezó y perdió la pelota Pablo Aguilar frente a la presencia de Arévalo de Comachuca. Se viene Salcedo para el conjunto de Trinidense, pone la pelota para Andrada, levanta la cabeza, apertura sobre la zona derecha, se proyecta bien César Benítez, quiere colocar el centro de vuelta, la pelota con Andrada. Andrada tiene de esférico, ya se armó la defensa de Luqueño. ¿Qué hace Andrada? Retrocede con Vira, vuelve a comenzar desde el fondo Trinidense. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota del arquero Zamudio con la zurda, levanta el esférico, balón que tiene destino de Arévalo, va peleando con Pablo Aguilar, no puede Arévalo, deja correr Leguizamón, le va quedando Alfredo Aguilar, juega rápidamente para Suárez, se viene con todo Luqueño sobre el costado izquierdo, agiliza, acelera ahora Suárez, está en terreno rival, pero Iván Torres, gol en camino, se alcanza, puede estar el primero, Torres cayó al área, penal para Luqueño, penal para Luqueño, penal para Luqueño, dice el árbitro Julia Dosa, no indica Vera, como tratando de convencer al árbitro que no lo llega a tocar a Iván Torres en una rápida salida de Alfredo Aguilar con Suárez sobre el costado izquierdo, pase de primera para Torres que metió la diagonal, cayó al área, señores, según el árbitro hubo falta de Vera y es penal para Luqueño, niño. Sí, estaba cerca Julia Dosa, una acción rápida, reclaman los jugadores de Trinidense. El riesgo del central de Trinidense fue lanzarse allí en el área. No, dicen los jugadores de Trinidense, no le toqué, pero fue rápido esa transición en ataque con Torres ganando sobre el perfil izquierdo. A él le cometen la falta a Tito Torres. Vamos a decir, Gerardo, también que tiene allí la reiteración de si existió o no contacto, se termina lanzando. Para nosotros, por lo menos aquí es una cabina, sector opuesto, parecía que sí existió ese contacto correspondiente a la hora de la búsqueda del central. El que se termina lanzando es Vera. Pero habrá que ver qué nos dice igualmente Gerardo, mientras estamos repasando también aquí en el celular. ¿Sí? Para mí no es penal, para mí se tira de antemano, Tito Torres. ¿Para vos se tira antes? Sí. Y acá estoy viendo. Le condena nada más al jugador trinidense que se lanza con todo, ¿cierto? Él busca la pelota, pero se lanza con todo. Y me queda la duda si es antes o después el contacto allí con Iván Torres. Julia Dosa por lo menos está muy convencido. Y tenemos a un inexperto, si se puede decir así, como árbitro VAR, ¿verdad? Es Figueredo, si no me equivoco. El mismo que lo llamó días atrás en un partido. No recuerdo qué partido hicimos acá. Por eso. Digo, en estos partidos uno busca a alguien de experiencia. Entiendo que a veces uno quiere gente nueva. Pero en el VAR, por lo menos para analizar la situación allí. Hasta aquí no hay llamado VAR, pero así es lo que a mí me pareció que sí. Pero como dice Gerardo, también da esa en cámara lenta esa situación que se lanza. Pero de momento ya se está preparando el nombre luqueño. No hay ningún llamado VAR. Le va a pegar Jorge Benítez, señores. Ahora sí, me parece que están en charla el árbitro principal, Julia Dosa, con Carlos Figueredo. Se dilata la acción de momento. Hay penal para Luqueño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 21 minutos. Primera etapa, Robilo, Carabas, Instituto de que están empatando Trinidense, Luqueño 0-0. Eso, seguro, Chaco. Monumental. Ahora sí, la charla entre el árbitro del partido, Julia Dosa, con el juez del VAR, Carlos Figueredo. Reitero, no me acuerdo de qué partido, pero que Figueredo dilató también una acción. Sí, ya estando como VAR, por eso decía de la inexperiencia de Figueredo, y le dan esta tamaña responsabilidad a Figueredo de ser árbitro VAR. De por sí ya Julia Dosa, que está regresando en cancha, da la sensación que es penal por cómo se termina lanzando el jugador en aceleración. Pero por si tiene alguna duda, aquí lo más seguro es que le llamen a Julia Dosa para la revisión, antes de estar escuchando, pero veremos qué le dicen aquí a Julia Dosa. Hay que ver porque el árbitro va para tomarla. No, es penal. Definitivamente es penal.
Es penal y vendrá la ejecución. Vendrá la ejecución, señores. Le va a pegar a la pelota a Jorge Benítez. Chance para Luquinho de convertir. Viraró el primero, va con hijo, apunta Benítez, tira. Gol, 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 gol. 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 De Luquinho, de Luquinho, de Luquinho, de Jorge, de Benítez. Jorge con Nico Benítez de penal. Señores, se abre el marcador aquí en Villaliza. Séptima fecha del clausura. El gol para el Sportivo Luquinho. Jorge con Nico Benítez de penal. Retrocedió mucho. Parecía que le iba a reventar. Le iba a quemar la nave al arquero Zamudio. ¿Qué pasó? Fue y terminó colocando el disparo por abajo, señores, sobre el costado izquierdo de Zamudio, que se jugó al lado opuesto, al lado derecho. Luquinho marca el primero aquí en Villaliza. Séptima fecha del clausura. Trinidense 0, Sportivo Luquinho 1. Jorge Conejo Benítez para Luquinho. Monumental. Abajo, esquinado, buena definición del Conejo. Toda la experiencia de este para definir. Se fue al poste derecho Zamudio. Hacia abajo, esquinado, el poste izquierdo del arquero. Algunas dudas en cuanto a lo que fue por lo menos la sanción. Por eso se hizo el chequeo. Si bien no le llaman definitivamente a Julia Dosa para que revise, lo termina aprovechando muy bien Luqueño. Aquí el riesgo del central Vera fue lanzarse cuando parecía que ya no llegaba esa pelota. Torres también con lo suyo, entre contacto lanzándose, pitó el penal Julia Dosa, convirtió Benítez. De los dos estaba un poquito mejor Luqueño. Ahora está arriba el chanchón en Villaliza ante Trinidense. Momento del gol. 22 minutos, primera etapa. Pelota para Trinidense que va por el empate con Torres. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción. Mil empeños, lo auténtico del Chaco, Chortiví, carne 100% variedad de cortes, costillas, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortiche. La pelota le va quedando a Salcedo, se repliega Luquinho, va por la igualdad del conjunto veterinarense con Juan Vera, que cometió el penal. Lo transformó en gol Jorge Benítez para Luquinho, que va ganando 1-0. La pelota de Villalba, carril izquierdo, deja por el medio para Torres. Torres para Salcedo, Trinidense busca el empate. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Robilo, Caranas Estitos de Gor. Trinidense 0, Luquinho 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Va Trinidense con Machuca dentro del área, saca Fernando Benítez. Va recapturando la pelota Veira para el equipo de Trinidense, levanta cerca del área. Interviene bien Jorge Mendoza, balón por el medio para Rodrigo Rojas, Falta de la Cruz sobre Rodrigo Rojas. Tiro libre en su campo. Tiro libre para Luquinho. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Mañana por la intermedia, Recoleta, Colegiales, Carapeguá. Recibe a San Lorenzo. Ambos partidos a las 10 de la mañana. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Campeonato argentino entretiempo. Platense de visita le gana Independiente Rivadavia por 1-0 en el equipo visitante. Suplente Ronaldo Martínez. En Independiente están jugando Iván Villalba y Fernando Romero. Suplente Jorge Sanguina. La pelota de Torres, el 10. Marca desde el fondo, despejando Rodrigo Rojas. Pierde Parra. Se viene Mendoza. Avanza Trinidense. La pelota de Aríbalo. Gran pase para Torres. Por fila para el empate. Cayó falta. Falta de Ríos, me parece que tiene que ser amonestado, sí. Ríos lo termina bajando a Torres cuando iba a rematar prácticamente desde la media luna. Amonestado Ríos, tarjeta amarilla para el mismo. Tiro libre, peligroso para Trinidense. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambareque, así que Lambareque Quinate está Nova Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Le va a pegar a la pelota el propio Torres, está cerca de la Cruz, busca la paridad Trinidense. En Joseph Barber Servicio de Corte y Barbería Primer Nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Isuzu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automoto. Junio Encarnación, Santaní ante Independiente. El día domingo, ambos partidos a las 10 de la mañana. El lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Le va a pegar a la pelota. Atención, señores. Tiro libre que corresponde al conjunto de Trinidense. Torres frontal al arco de Alfredo Aguilar, recostado contra el poste izquierdo.
Le va a entrar Torres, está De la Cruz también perfilado. Lo veo mejor a Torres, la orden del juez 5, la barrera. Va Torres, va a la barrera. El rebote le va quedando Salcedo. Quiere levantar otro centro, quedó fulminado un futbolista de Luqueño. Le pegó en pleno rostro, me parece. Sí, hasta aquí se escuchó el impacto en pleno rostro. Está caído, no identifico a quién porque Justito está totalmente de espalda, pero fue bastante fuerte el impacto. De la Cruz pedía mano, pero no, nada que ver la mano. Da en el rostro del jugador de Luqueño, que está siendo extendido después de ese derechazo de Torres, que tuvo una buena chance en este tiro libre de llegar a la paridad trinidense. Definitivamente el gol le inyectó vida importante a Luqueño y al propio trinidense también para salir al propio partido. Me parece que este gol le vino muy bien. Fútbol paralizado, gana Luqueño 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puse Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ocibetialame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Recordando que de fondo a las 20 en Barrio Obrero, arbitraje de David Ojeda en el bar Juan López. Nacional recibe Sol. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay. Toque, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Se va recuperando de a poco. En Jorge Benítez impactó, en su rostro impactó esa pelota. Lo van a asistir definitivamente a un costado del campo de juego. Señores, gana Luqueño 1-0. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Lo van a asistir a Jorge Benítez. Está algo preocupado Alfredo Aguilar. Le están dando indicaciones a sus compañeros en defensa. Va a proseguir el fútbol. Está ganando Luqueño 1-0. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Saludos al querido Arnaldo. El Marcos Polo paraguayo está retornando desde Pedro Juan Caballero. Reportando sintonía Arnaldo, el popular bollo. Salida es para el equipo de Luqueño. Arrancó la fecha 2 del campeonato español. Hoy Celta de Vigo de local le ganó 3-1 al Valencia. Villarreal de visita se impuso 2-1 al Sevilla. Se está metiendo, atención, Salcido con la pelota. Es Conejo Benítez. Lo están asistiendo, ¿eh? Sí, fanática Luqueño, nos apunta también aquí la compañera Mil, está full en sintonía, sí, nos aporta Conejo fue el que recibió el balonazo, ya se va recuperando a poco el Conejo Benítez. Que ahora reingresa al campo de juego, habrá saque de costado para Luqueño. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros, que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. Se desesperan los integrantes veterinarenses porque se hace todo lento. Entienden ellos que hace todo lento Fernando Benítez. La pelota arriba para Conejo Benítez, que vuelve a tomarse del rostro. Fue al piso de vuelta. El pelotazo me parece lo afectó bastante a Jorge Benítez, que sigue en el piso. El árbitro pita falta, infracción de Parra en ataque, tiro libre. Y otra vez en el suelo Conejo Benítez se va recuperando de a poco. Tiro libre para Trinidense. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Mañana prosigue la fecha 7 del torneo clausura con 2 partidos. 4:30 de la tarde, Guaraní local ante General Caballero Pitará, Blas Romero y en el bar Carlos Paul Benítez. ¿Cuánto va de fútbol? En Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Robilo, Canal más instituto de Gor. Señores, Trinidense 0, Luqueño 1. Hizo seguro, Chaco. Va por el empate, Arevalo intentó ganar por arriba, no pudo alcanzar para aplicar el testazo, en realidad termina cometiéndole falta a Suárez, que está en el suelo, salida que corresponde al equipo de Luqueño Niño. Y ahora llegó la otra barra de Luque, del lado, por decir así, sur, están los Chancholigans. Y la barra de Luque se está ubicando. Primero pensé que eran los hinchas de Trinidad, pero hoy la barra de Trinidad. Me queda la duda. ¿Qué dice? No, me parece Julio Correas de la zona de Luque. Ah, no, Luque, sí. La barra de Luque. Pasa que por los colores, por eso pensé que era la gente trinense, no. Cabecera norte, en este caso, para la otra barra, la barra de Luque, que está llegando también a estas horas, pero dividieron a los dos grupos. Está ganando Luqueño 1-0. Durante agosto con tus compras por 500.000 guaraníes participaste, vale para tu vehículo. Entérate más en la @Rimar_PY. 39 años de Rimar, lo que la fábrica no te dio. En Electroban tenemos los mejores precios contados y a cuotas con nuestros bancos aliados, acceso a cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. Pica Salcedo sobre la zona derecha, cabecera de la área, avanza Trinidense, va por el empate, centro, golpea de cabeza Benítez, recoge Mendoza, el rebote, apunta para el disparo, Sergio Mendoza, va lateral y capitán del conjunto de Trinidense, el que recaptura es Jorge Mendoza.
Mendoza para el equipo de Luqueño al piso. Falta de Sergio Mendoza sobre Jorge Mendoza. Sí, y no son ni primos, ni hermanos, ni parientes. Creo que coinciden nada más. Vamos a hacer después las consultas respectivas, pero se encontraron los Mendoza, en este caso el lateral Sergio de Trinidense y el experimentado volante del Sportivo Luqueño. Vamos, vamos, que siga, le dice Juliados aquí a Aguilar, que estaba haciendo tiempo para salir. Es pelota para Luqueño. El actual futbolista del Gremio de Brasil, Franco Cristaldo, viajó a Paraguay, dice la información, para firmar todos los papeles y ya poder jugar para la selección de Gustavo Alfaro. ¿Se acuerda de Cristaldo? Mucho tiempo en Huracán, Sí. es bueno. Este año me decían aquellos que siguen mucho el brasileño que bajó un poco su nivel, pero que el año pasado estuvo óptimo. Es una especie de enganche 10, ¿verdad, Cristaldo? Y Franco con Cristaldo. mucho gol también, Jorge. Con mucho gol también, sí. Y ahora hay que le quería repatriar Huracán. Sí, Huracán le quería dice además, con respecto a su llegada a Huracán, a pesar del deseo del jugador, no va a darse en esta ocasión de llegar a Huracán. Ah, correcto. Y a partir de ahora a mirarlo con ciertos ojos ya atento allí. O sea que en una publicación en su momento Iturbe llegó a opinar algo allí en un posteo cuando subió una foto Franco Cristaldo, porque Iturbe tuvo creo 6 meses Sí. en Gremio, allí hizo buena amistad con Cristaldo. Y lo conoce bastante bien, aparte de él, Villasanti. También, claro, Matías Villasanti, sí, lo conoce bastante. Señores, gana Luqueño 1-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo de garantía de Electropar. Carga Trinidense, Arevalo busca el empate. Centro de Sergio Mendoza, atento Alfredo. Aguilar se queda con la pelota, niño. Y fue dirigido también, me va a decir Gerardo, miraron un poco los años cuando estuvo, pero me parece que Alfaro cuando estuvo en Huracán también lo tuvo a Franco Cristaldo. Vamos a mirar los años en donde estuvo Alfaro y también Franco Cristaldo y me parece que coincidieron. Voy a buscar un poquito algunos recortes de la época. Falta sobre Andrada, infracción de Torres que se complicó, tiro libre y es peligroso. Va por arriba sobre la zona derecha, Trinidense. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar S.A., 42 años construyendo contigo. Juan Vera tiene la pelota, levanta al zaguero que cometió el penal, que le cometió la falta Iván Torres, que lo transformó en gol Jorge Benítez, con el cual va ganando Luqueño 1-0. Avanza Trinidense, Torres dentro del área, se alcanza Bra. Peligro, no pudo rematar porque Torres no alcanzó el esférico, se arroja Río, saque de costado cerca del banderín para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Mejoró mucho Trinidense a partir del gol de Luqueño. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Robin Locker, además escrito de Jesse Gacor. Trinidense 0, Luqueño 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Va sacando Pablo Aguilar para Luqueño. Con Supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovecha las promociones con tarjetas de crédito que vos elijas. Compra también en stock.com.py. Catedral Running 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos Esperanza con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Se va metiendo Sergio Mendoza. Atención cerca del área. Apertura para Machuca. Avanza sobre costado izquierdo Trinidense. Centro para Arevalo. Suárez en la marca. Perdió la pelota ante Andrada. Insiste Andrada para Trinidense. No tiene ángulo para elevar el centro. Se va apoyando sobre la zona derecha en César Benítez. Pide la pelota Beto de la Cruz. El esférico para Diego Torres. Piso en área. Centro. En pleno pecho de Leguizamón. Tiro de esquina para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre la zona derecha se perfila a Diego Torres para la ejecución. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Campeonato intermedia fecha 22, arrancó la segunda parte en la Arboleda. Rupiñón local le gana 2-0 a Resistencia. Le va a pegar a la pelota de la Cruz sobre la zona derecha, arco de la tribuna norte. Va Trinidense para el empate, pelota arriba. Despeja Jorge Mendoza, saque de costado en ataque para Trinidense. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás oferta de trabajo y puedes compartir tus servicios JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chaco, Mera Automotores. Haz el viaje que no sale de tu mente con los préstamos personales de Bangkok, das al 16% en cómodas cuotas de 48 meses. Bangkok crece desde la raíz. El 6 de septiembre, Uruguay-Paraguay en el centenario. Arbitraje de Darío Herrera en el bar su compatriota Mauro Vigliano. Y el 10 de septiembre, Paraguay-Brasil en el Defensores del Chaco. Arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. En el bar su compatriota Leodán González. Jornada 7 y 8 de las eliminatorias para el Mundial. En Luomo conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo Peirega. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Shell bajó el precio de sus combustibles diésel, 300 guaraníes menos por litro. Shell Evoluxi, Shell B-Power, Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Va Villalba por el medio, avanza David Villalba para Trinidense, pierde la pelota de la Cruz. Fernando Benítez recoge el rebote. El balón le va quedando a Parra, acelera. El zurdo sobre la banda derecha.
derecha, juega para Jorge Benítez. Intentó la devolución con la presencia de Parra por el medio. Recoge Salcedo, busca el empate trinidense, niño. Era buena la salida de Luqueño, pero no logró sostener arriba a Benítez, por eso ahora levanta el brazo derecho también pidiendo disculpas que terminó perdiendo esa pelota. Y sí, desde el momento que recibió el gol, el trinidense intenta, busca, quiere igualmente el empate, pero se está parando bien hasta aquí la defensa de Luqueño. Va Machuca, avanza Trinidense, Machuca ganó fondo de cancha, le queda Andrada, no se pudo acomodar. La marca a de Jorge Mendoza, despeja el volante de Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellera 1751. Llámanos al 129-60-60 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Carga Trinidense, llega Machuca, coloca al centro al área, con el pecho saca Pablo Aguilar, complementa Fernando Benítez, la pelota por el medio para Conejo Benítez, frena con el pecho para Rodrigo Rojas, se equivoca la marca de Salcido, recaptura el volante interno de Trinidense. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay Tokio, sponsor oficial del Albirroca. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. Va Diego Torres, apunta al disparo, pasó cerca del poste izquierdo de Alfredo Aguilar, tiro de portería que corresponde a Luqueño. Mejoró Trinidense, pero lo sigue ganando Luqueño 1-0. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada, bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Señores, mañana a las 16:30 en Dos Bocas, Guaraní General Caballero. Arbitraje de Blas Romero en el bar Carlos Paul Benítez. Alpecince se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecince, redes sociales @Alpecince, producto suizo, calidad papasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Andrada con la pelota, deja para Diego Torres, encaró, escapó de la marca de Leguizamón, devolución para Andrada, marca Suárez, la pelota impacta a Leguizamón, el esférico a un costado, laterales cerca del banderín para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Juega rápido el propio Diego Torres, balón para César Benítez, Benítez para Salcedo, este para Andrada, me parece está en posición adelantada. Correcto el asistente, tiro libre en su campo, tiro libre para Luqueño. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado Cemento Alemí. Acceso cerca y perfecto socorro Nimbe. La caja motor te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000, caja mutual. Mañana en Encarnación a las 19, Tacuarí frente a Cerro Porteño, arbitraje de Derdis López en el bar Ulises Merele. Ven a divertirte el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de miles de slot. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol aprovecha el agosto liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.br. Qué bien Diego Torres, zafó de Jorge Mendoza, va al 10, buen pase para Machuca, puede estar el empate Visolara, va a rematar. Bloquea Fernando Benítez que quedó sentido. El árbitro deja seguir porque va Andrada al ataque. Saca Suárez. Pelota para el conjunto de Luqueño. Llegó claramente Trinidense, niño. Sí, llegó claramente Trinidense cuando está sentido aquí el hombre de Luqueño en la rodilla izquierda. De a poco se va recuperando Fernando Benítez, pero ya se va recuperando después. Otra buena llegada. Son rápidos del medio para arriba los de Trinidense, pero arriba le está faltando esa puntada final, como también es cierto, hasta aquí defiende bien Luqueño. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Robilo, que las bases de estos de Trinidense 0, Luqueño 1. Eso seguro, Chaco. Lo espera Luqueño apelando el contragolpe, saca a Rodrigo Rojas, la pelota para Parra, la persecución por parte de Diego Torres, se va metiendo Parra, acelera, encaró, escapó de Torres, pisó Lara, puede estar al segundo en camino, Parra, vino, Torres se la marca, le queda Jorge Benítez, centro, impacta en Sergio Mendoza, tiro de esquina sobre la derecha para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba el equipo de Cáceres. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de Pechunag de 300 gramos, ayudas a la Fundación Azoleu. Hagamos un agosto diferente, Pechugona, a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2 y Pacaray. Seguinos en redes sociales. Comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Le va a pegar a la pelota Jorge Mendoza buscando el testazo de Pablo Aguilar de Leguizamón, el propio Jorge Conejo Benítez. La orden del juez, Fino, centro, pelota arriba, le queda a Torres el disparo, al palo. La pelota pegó en el poste izquierdo, había posición adelantada de Leguizamón, banderín arriba, niño. Sí, ya posición adelantada. No el que pateó, para mí que no era Leguizamón, sino quien terminaba tocando allí, que estaba Iván Torres, ¿verdad? Pegaba en la espalda de Iván Torres, se desviaba
que estaba ya adelantado, porque nos toca del otro lado. Pero esta fue buena de Luqueño. Todo arrancó de la corrida de Parrita sobre el sector derecho. Depende de eso, Luqueño, después de haber marcado el gol, como que se fue quedando un poco. Mete algunas contras de momento el cuadro auriazul. En realidad los dos auriazules hoy, pero el que está de blanco hoy es Luqueño y el que está bien de auriazul es el equipo local triniense. Comiencen a trabajar los suplentes de Luqueño. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Repasamos convocados de Brasil para las clasificatorias rival de Paraguay. Arqueros Alisson, Bento y Ederson. Defensores Beraldo, Eder Militao, Gabriel Magaláes, Marquinhos, Danilo, Jan Couto, Gabriel Arana y Wendel. Mediocampistas Rodrigo, Bruno Guimaraes, Joao Gómez, Lucas Paquetá, André Gerson. Atacantes Hendrik Sabiño, Vini Junior, Estebao, Luis Enrique y Pedro. Muy bien, salida para el equipo de Luqueño que de momento gana 1-0. La serie presenta su marca Thermolife de chapas termoacústicas o más conocidas como chapas tipo Sancho y con núcleos de isoporo de espuma de poliuretano. Contactos al 09864700689. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, la Trisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Varela avanza sobre costado izquierdo, pase dentro del área para Diego Torres, está el empate, vino, gol, 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 de Trinidense del 10, de Diego, de Torres, Diego Torres, intercambiaron roles, porque aparece Arévalo asistiéndolo al centro delantero, al 10 a Diego Torres, se filtró en diagonal muy bien dentro del área, recepcionó, giró y disparó con la zurda entre las piernas de Alfredo Aguilar, vino el gol de Trinidense, señores, del 10 de Diego Torres. Decíamos que había mejorado notablemente a partir del gol de Luqueño el equipo de Rúa. Trinidense empata el partido aquí en Villaliza, séptima fecha de la apertura. Trinidense 1, Sportivo Luqueño 1, Diego Torres para Trinidense. Monumental. Todo arrancó desde el movimiento en el medio campo de la Cruz. El pase a profundidad para Rodrigo Arévalo, que recepcionó y, como bien decía Jorge en su relato, él recibe, genera el pase y termina intercambiando roles, porque entra en la posición de delantero Torres y el que termina asistiendo allí de muy buena manera, filtrando muy bien ese pelota es Pico Arévalo, y ante la salida del arquero en un ángulo cerrado termina definiendo y se le va entre las piernas al arquero del Sportivo Luqueño. Por cómo se estaba presentando el partido, en un momento preciso y exacto, lo iguala Trinidense. Momento del gol. 43 minutos, primera etapa. Y va por el segundo, Arévalo vino, está... Pega la pelota Leguizamón. Tiro de esquina que corresponde a Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Quedó sentido Fernando Benítez. Fútbol paralizado aquí en Villaliza. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria S.A. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor, Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.pe. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Robino, Caramás, este es donde esté. Que están empatando Trinidense Luqueño 1-1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Tiro de esquina sobre la zona izquierda, le va a pegar con la zurda Andrada, arco de la tribuna norte, va por el segundo, lo quiere dar vuelta Trinidense, pita el juez, Andrada reclama algo, vamos, le dice Juliadosa, vendrá la que... Espera, le dice de vuelta Juliadosa, se dilata el córner para Trinidense. Decir Bienestar y Certeza Exigín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. Hasta el 24 de agosto, feria 0 kilómetros de Comes y Par con la participación de Automotor y apoyo de CPS Medicina Prepaga y Cenit Seguros. Casa Central de Comes y Par. Informes al 021-248-8000. Vino al centro, pelota para Juan Vera. No pudo rematar al rebote, le va quedando Machuca sobre la banda derecha. Protege el balón Machuca, encaró y escapó de la marca de Ríos. Va Machuca y termina perdiendo la pelota ante la presencia de Iván Torres. Saque de costado en su terreno para Luqueño. Los calzones Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de videos templados de PH laminados y más. Seguimos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Se juegan 3 más hasta los 48 esta primera etapa del partido 1-1. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baños, tiperías y mucho más. Chales de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años.
100.000 kilómetros. Cuotas de $299 más info en nissan.com.py. El balón le va quedando a Sergio Mendoza. Pide disculpa levantando el brazo izquierdo David Villalba porque se equivocó en el pase. El saque de costado para Luqueño en su terreno. Torneo intermedia fecha 22. Descuenta Resistencia a través de Oscar Rizuela, el zaguero. Ahora Rubiño le gana Resistencia 2-1. La pelota de Salcido por el medio, falta. Falta de Parra sobre Villalba que quedó tendido en el suelo. Tiro libre en su campo. Tiro libre para Trinidense. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con respaldo garantía el grupo Lumirotecnia. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Villalba juega para Andrada. Pica Arévalo. Atención, le queda Sergio Mendoza. Se molestó con Arévalo. Insiste Andrada dentro del área. Escapó de Leguizamón. Protege Leguizamón, va Andrada. La marca de Benítez. Atención, le queda Diego Torres. Si gira, puede estar el segundo. La pelota de Sergio Mendoza. Centro al área. Despeja Pablo Aguilar. Señores, se salvó Luqueño. Saque de costado cerca del banderín para el equipo de Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se va la primera etapa. El último ataque es de Trinidense. El partido está 1-1. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán con los chorizos paretero. Pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezar tu historia con pasaporte y duradera que a la biblioteca gramos de cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. Le pegó Machuca la pelota adentro del área. Impactó en Leguizamón. El árbitro dice que es córner. Tiro de esquina para Trinidense. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, la ganar lo cambia todo. Ojo que reclamaron una mano dentro del área de Luqueño porque ensayó una chilena a Machuca. Sí, eso reclaman, pero fue una jugada bastante rápida, que por lo menos aquí de cabina no me percaté, y habrá que ver si hay alguna revisión, porque todavía no se está ejecutando el tiro de esquina. A ver qué pasó en el área. De momento es córner para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. No hay penal, ni tampoco se va a ejecutar el córner. No hay tiempo, señores. Final. A pesar del reclamo de los futbolistas de Trinidense que allí discuten con Julia Dosa. Final de la primera etapa, final de la primera fracción aquí en Villaliza. En el inicio de la séptima fecha del clausura. De momento, Trinidense Luqueño 1-1. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cebellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Le termina pegando en la cabeza al jugador de Luqueño a Leguizamón allí. No dio en la mano esa última donde terminan reclamando los jugadores de Trinidense. Quedaron protestando, pero una acción rápida que parecía, pero no. Parecía, pero no finalmente. En cuanto a esa mano final, termina igualado esto al cierre de la etapa. Están de a poquito los equipos, tanto Luqueño como también el propio Trinidense, volviendo hacia a la zona de los vestuarios correspondientes. Se puso lindo a partir del gol de penal de Luqueño, porque antes era parejo el desarrollo del partido. En cuanto a lo que se fue presentando en el desarrollo en sí, con alguna situación de riesgo inicial que casi no se había presentado en el partido, ni para Trinidense ni para Luqueño, pero sí tenía la pelota el equipo de Luqueño, era que intentaba en los primeros minutos, y se encontró en 22 minutos del primer tiempo con ese penal, o ya en ese momento la concreción del penal. Antes, a los 20, la jugada rápida de Tito Torres, se lanza el central Vera. Me parece que eso le termina condenando también cómo se termina lanzando el central de Trinidense. Para la gente trinidense no fue penal. Mirando así una repetición, a mí me dejó un poquito de dudas. No decía que parecía que se tira previamente Tito Torres, pero ya se sancionaron este tipo de situaciones de penales en un momento, porque repito, se arriesga demasiado a la hora de lanzarse así el jugador trinidense. Habrá que ver si Tito Torres llega a puntear ante la pelota o no. Eso es para analizar después en otra toma, pero en el VAR se demoraron un ratito, analizaron, miraron la acción, no le llegaron a llamar al árbitro, eso sí, pero terminaron por darle la derecha al árbitro, a Julia Dosa. Hoy el árbitro VAR de este partido es Figueredo, y en 22 de partido, previo a esa jugada, la barrida de Juan Vera contra Iván Tito Torres, que hoy está jugando de volante sobre el perfil izquierdo del equipo de Luqueño. La concreción, el penal. En el relato de Jorge Casal vamos a repasar el gol de Jorge Benítez, el gol del Conejo para el cuadro auriazul. Es penal y vendrá la ejecución. Chance para Luqueño de convertir. Míralo, el primero va Conejo, apunta Benítez, tira.
Gol, 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 gol. 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 De Luqueño, de Luqueño, de Luqueño, de Jorge, de Benítez. Jorge, Conejo Benítez de penal. Señores, se abre el marcador aquí en Villaliza. Séptima fecha del clausura. El gol para el Sportivo Luqueño. Jorge Conejo Benítez de penal. Retrocedió mucho. Parecía que le iba a reventar. Le iba a quemar la nave al arquero Zamudio. ¿Qué pasó? Fue y terminó colocando el disparo por abajo, señores, sobre el costado izquierdo de Zamudio, que se jugó al lado opuesto, al lado derecho. Luqueño marca el primero aquí en Villaliza. Séptima fecha del clausura. Trinidense 0, Sportivo Luqueño 1. Jorge Conejo Benítez para Luqueño. Y de esa manera, en 22 de partido, la ejecución, el penal Jorge Benítez a favor del cuadro del Sportivo Luqueño. Anotó el gol y allí como que se sintió un poco tocado. Trinidense, que le estaba costando salir, que no había generado mucho de cara al arco de Aguilar. Comenzó a tener más la pelota en el medio campo, en el buen trabajo de La Cruz, de Salcedo, el movimiento de Rodrigo Arévalo, de Diego Torres en ataque. Ya conforme fue pasando el tiempo, también Luqueño, es cierto, tuvo alguna respuesta en alguna contra de Parra en la parte más o menos ya casi de los 30, 35 de partido, alguna corrida allí con Jorge el Conejo Benítez. Una mira el banco de Luqueño y ahí me parece algunas piezas importantes de cara al segundo tiempo que si así cree conveniente Julio Cáceres que pueden ingresar. Uno ve nombres como el de Maná, el de Elio Vera, rasgo por ahí diferente, pero era para un poco más picador, picante, jugador rápido, más de generación de juego. El caso de Maná, Auché también, otro nombre importante que tiene en el banco luqueño, que pueden, me parece, darle una mano en el segundo tiempo en la ofensiva, si sí cree conveniente en algún momento del desarrollo del partido. Hasta esta parte el mejor trabajo me parece lo de Parra, que es un poco picante allí. Iván Torres tuvo una buena proyección en esa jugada que le terminaron cometiendo el penal. Y se intercambiaron un poco los roles. En la posición de 9 apareció Diego Torres y en la posición de jugador que asistía, Rodrigo Arévalo. Buen robo de balón, pelota que recuperó en el medio campo trinidense con la experiencia de La Cruz. Balón largo, tirado sobre el perfil izquierdo Rodrigo Arévalo. Él recibe, recepciona y mete el pase a profundidad en medio de las piernas de los defensores del equipo de Sportivo Luqueño. La buena sesión, el pase de Arévalo en posición de 9 con ángulo cerrado, termina pateando de zurda abajo cruzado entre las piernas del arquero del Sportivo Luqueño Aguilar. Llegaba el empate en 43 del primer tiempo, el gol de Torres, el tanto de Trinidense que repasamos a continuación. Pase dentro del área para Diego Torres, está el empate, vino, gol, 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 gol. Trinidense del 10, de Diego, de Torres, Diego Torres. Intercambiaron roles porque aparece Arévalo asistiéndolo al centro delantero, al 10 a Diego Torres. Se filtró en diagonal muy bien dentro del área, reseccionó, giró y disparó con la zurda entre las piernas de Alfredo Aguilar. Vino el gol de Trinidense, señores, del 10 de Diego Torres. Decíamos que había mejorado notablemente a partir del gol de Luqueño el equipo de Rúa. Trinidense empata el partido aquí en Villaliza. Séptima fecha de la apertura. Trinidense 1, Sportivo Luqueño 1. Diego Torres para Trinidense. Y de esa manera se dio la paridad a favor del conjunto de Trinidense. Diego Torres, la jugada de Arévalos en la parte previa y el 1-1 que llegó a los 43 del primer tiempo, producto de una mayor insistencia en ese momento de Trinidense. Después de haber recibido el gol comenzó a crecer, a generar situaciones, en un par de situaciones donde inquietó un poquito el arquero de Trinidense, también el luqueño. Comenzó casi ya en el cierre de la etapa encontrando esa paridad. Rubén Ríos, una entrada un poco dura, en un momento un tiro libre ya por los 26. Fue el único amonestado hasta esta parte del partido.
Culiadosa estuvo relativamente cerca de ese penal. Algunos jugadores trinenses que habían reclamado ese cruce allí, que es para repasar, repito, nuevamente y mirar allí cuadro a cuadro la situación. Lo terminó definiendo penal. El árbitro partido en campo, le dio la derecha el árbitro después de haber revisado el árbitro VAR, en este caso Figueredo, y así acabó la etapa con un gol para cada quien, trinidense uno también para el propio luqueño en esta tarde-noche bastante fría, porque el viento hace que se sienta más la temperatura, que va a ir descendiendo con esta música de fondo. Usted que maneja mucho, esto es Welcome to the Jungle. Bienvenido sí, a la jungla. Un clásico de los Guns. Sí, de los Guns. Esto suena aquí en Villaris, escuchen. Y con eso de por medio y con Esto la le gusta barra de mucho Luca, a que ahora Gerardo, también llegó, porque ahora tenemos dos barras. Están los chanchones y el Luque, respectivamente, dentro de lo que tiene que ver con esta etapa. ¿Esto le gusta a Gerardo? A Gerardo le encanta este grupo. Sí, señor. Así ¿Ya es. ¿Qué año más o menos? 90 y poquito ya, ¿verdad? Este álbum es del año 88. 88 ya, yo pensé que los 90. No, comienzo de los 88, 90 por ahí. De cuando Usted tenía bien un añito noventoso, casado. entonces. Bien noventoso de los 90, digo. Niño, Sí. Señor, cuando ni había nacido, ¿eh? ¿a usted no nació? ¿Qué año usted nació? Yo lo tenía a usted como más o menos No, yo categoría tenía 7, 8 85. años cuando nació Gerardo. ¿Cuántos años tiene usted? Nada, yo soy del 88, 35, Ah, categoría 80 y... 88. Ah, 88, pero está por ahí. No, también ya... Darío es del 78. Ah, del 78, ya de mayor experiencia. Ah, no, me dice Gustavito, 83. el 82 creo, ¿verdad? O El 81. Gustavito me dice que es del 77. Ah, 70. Pero él maneja, él tiene todo un amplio recorrido allí. También, sí. Ahora presenta su fiesta de los 90 también, ¿verdad? Totalmente. Sí, se viene. Y esto es bien de los 90, bien noventoso. Por eso encendía nuevamente aquí el micrófono ambiente dentro de lo que tiene que ver con la etapa 2 que se va a dar en unos minutos. Es momento de pausa, de descanso de los protagonistas. Trinidense y luqueño, repito, hasta aquí están igualando 1-1. Bajamos nuevamente nuestro volumen aquí en cuanto a lo que tiene que ver con el ambiente correspondiente. ¿Cómo sigue la cosa en la intermedia? Voy contigo, Gerardo, repaso de la intermedia, lo que se vendrá el fin de semana, el comienzo de esta fecha, eso y más a continuación. Adelante, Gerardo. Sí, señor, ahora minuto 27 de la etapa complementaria, torneo de la división intermedia, fecha número 22 en Arboleda. Rubio Ñu sigue derrotando 2-1 a Resistencia. Hoy en la mañana, Tembetaré, que está muy cerca de certificar su regreso después de mucho tiempo a Primera División, le ganó al 3 de febrero por el marcador de 2 contra 0. El equipo rojo del este del país está comprometido con la zona del descenso. En instantes vamos a ir con Germán Alberto Tilner Villamayor, sí señor, desde cancha de Nacional. Ese partido 20 horas entre Nacional y Sol de América, con Diego Iván Rubine, con Francisco Pancho López y con Germán Damián Tilner. Ahí entonces es del estadio Arsenio Erico. Mañana va a proseguir la disputa de la fecha número 7 del torneo Clausura. Pancho. 16 y 30. Guaraní va a enfrentar a General Caballero de Juan León Mallorquín. Blas Romero, el juez principal de ese partido. Carlos Paul Benítez, el VAR para ese lance. 19 horas en el Villalegre. En Encarnación, Tacuarú va a recibir a Cerro Porteño. Derlis López, el juez principal de ese partido. Y en el VAR, el señor Ulises Paredes. Bueno, vamos a repasar entonces la lista de convocados de la selección paraguaya de fútbol. Los porteros Carlos Coronel, Roberto Fernández y Juan Espíndola. Los zagueros Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Omar Alderete. Además de Junior Alonso, Mateo Gamarra, Santiago Arzamendia, Juan Cáceres, que vuelve a la selección paraguaya, Blas Riveros, Gustavo Velázquez. Los volantes, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Villasanti, Diego Gómez, Alejandro Cacu, Romero Gamarra, Hugo Cuenca. La novedad en la lista de Gustavo Alfaro, el futbolista del Milan de Italia, Ramón Sosa,
del Nottingham Forest. La lista sigue con Miguel Almirón, Julio Enciso, Adam Vareiro, Antonio Tony Sanabria, Alex Arce y la otra novedad, Isidro Pita, el atacante del Cuiabá. La lista de convocados del exterior por parte de Gustavo Alfaro para los compromisos ante Uruguay del viernes 6 de septiembre, 19:30 horas en el Centenario, horario nuestro de Paraguay, y el día martes 10 de septiembre, 20:30 horas en el Defensores del Chaco. Paraguay va a recibir a la selección de Brasil. Reiteramos la lista de la selección paraguaya: los arqueros Carlos Coronel, Gatito Fernández y Juan Espino; las defensas Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Mateo Gamarra, Santiago Arzamendia, Juan José Cáceres, Blas Riveros y Gustavo Velázquez. Los mediocampistas Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Villasanti, Diego Gómez, el Cacu Gamarra, Hugo Cuenca, Ramón Sosa. Los atacantes Miguel Almirón, Julio Enciso, Adam Vareiro, Antonio Tony Sanabria, Alex Arce y el atacante del Cuiabá, Isidro Pita. Los convocados, los citados por Gustavo Alfaro para el combo de eliminatorias ante los seleccionados de Uruguay y la selección de Brasil también, que ya dio esta mañana sus convocados para afrontar sus compromisos clasificatorios rumbo al Mundial 2026. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Unisalce, Central España 330 San Lorenzo. Y filiales en Lambaré, Capeté, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Desde los Pineos de Álamos en Mendoza, que acopa su brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Torneo intermedia, ahora minuto 31 de la etapa complementaria. Sigue el triunfo de Rubio Ñu ante Resistencia por el marcador de 2-1. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Uno sos asegurado. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños. Necesitas plata, te damos más por sus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Regresamos a esta cancha de Sudamérica en instante. La segunda parte empatan 1-1 el Trinidense Luqueño delante Casal. Muy bien, gracias Gerardo. Van regresando los equipos. Ya están, de hecho que ambos equipos están dentro del campo de juego, pero se enlentense por el regreso de los suplentes. Sí, volviendo a la lista, lo de Pita es la novedad principal y lo de Cuenca, ¿verdad? Lo de Cuenca, sí, Hugo señor. Cuenca y Pita. Así es, del futbolista del Milan de Italia, Cuenca, y Pita del Cuiabá. Así es, las novedades principales. ¿Y quién más está en ataque? Alex Arce, sí, de por sí que ya estaba anteriormente. Pita, Alex Arce. Tony Sanabria. La vuelta de Tony también, porque con él como que pasó algo al día que no había sido llamado. Adam Vareiro. Vuelven Juan Cáceres y Blas Riveros también. No. ¿Quiénes vuelven? Vuelven Arzamendia, Juan Cáceres y Blas Juan Riveros. Cáceres, el que está en Gandú, ¿verdad? Exacto, Cáceres. lateral derecho. Y arqueros está Gatito. Eso también es otra novedad, porque después de los Juegos Olímpicos se ratificó lo de Gatito. Y la vuelta de Juan Espino, la de Talia no menor, ahora que Juan Espino ahora tiene equipo. Eso que Y justamente del plano comentaba local de momento no hay arqueros, y al tener tres habrá que ver, porque Sí. están Carlos Coronel, Gatito y Espínola. Así es, tal Y cual. el primero, no sé si tiene que ver, pero el primero es Coronel Sí. y no Gatito, por ejemplo, a la hora del llamado, ¿no? Para Que tener vos en decís cuenta. que Coronel va a seguir siendo el titular. Está primero, después habrá que ver, ¿verdad? No sé si nos estamos olvidando de algunos más para ir renombrando también. Mateo Gamarra también una Gamarra, novedad. sí. La vuelta de Mateo Gamarra, que ya estuvo en algún momento él, en Así alguna es. amistosa, si no me equivoco. Fabián Balbuena, de Alderete, Mateo Gamarra, Juan Cáceres, que bien decías, también ya está citado. Después de quién más, así normalmente están todos. Franco, no apareció Franco, que se habló de Franco Cristaldo, ¿verdad? No está Franco Cristaldo. No, señor. No. Andrés Cuba de por sí, Villasante, ahí está, los nombres que después vamos a ir reiterando de los jugadores. Cuando aquí se dieron dos variantes, esto está arrancando en su segunda parte y en minutos además confirman igual de la variante porque nos consideramos el tema de la selección. Señores, la orden del juez comenzó el segundo tiempo. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. Saca la pelota desde el fondo Zamudio. Va cargando Diego Torres. Uno de los que ingresaron es Mana. Ya vamos a confirmar el otro. La pelota le va quedando a De la Cruz para Diego Torres. ¡Tira!
Bombazo que pasa cerca del poste derecho de Alfredo Aguilar. Volvió a llegar Trinidense con Diego Torres. Quedó tendido un futbolista de Trinidense de la Cruz. Fútbol paralizado, señores. Pelota en la salida para el equipo de Luqueño. Comprar mayores que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo en Capiatá Ruta 1 y ahora también en Capiatá Ruta 2, kilómetro 21,5. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad, ciencia y cultura. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. A la cancha camiseta 24, Alan Ledesma. 24, Alan Ledesma por Fernando Benítez. En el Sportivo Luqueño, Alan Ledesma 27 por Fernando Benítez. Y el ingreso de Nicolás Maná. Igualmente en la estructura de Luqueño, camiseta 10 por Aldo Parra. Esas son las dos variantes de cara al segundo tiempo. Maná y la presencia de Alan Ledesma en el auriazul. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se va poniendo interesante, señores, la etapa complementaria porque llegó Jorge Benítez con el disparo que termina sacando el arquero Zamudio. Sobre la zona derecha se profila para el córner, va Maná, apunta Maná, levanta centro, saca Diego Torres, el rebote otra vez para Maná, la pelota en poder de Luqueño que busca el desnivel. Mega descuentos de Punto Farma, hasta 60% de descuento en productos seleccionados y también por la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica y te agua a su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-204-216, ingresa a cerámicaitagua.com.py. Iván Torres bajó la pelota dentro del área para Rodrigo Rojas, levanta para Maná, cabecera del área sobre la zona derecha. Maná punta, levanta, centro, saca Villalba, Rodrigo Rojas para el segundo, pifio Rodrigo y termina despejando Villalba para Trinidense. Los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Dileta contamos con solar esencial con salida a rutas importantes, no hay que al acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Va Luqueño con Leguizamón para Jorge Benítez, vino, solo el arquero, salvó Zamudio, rebote para Rodrigo Rojas, Zamudio se queda con la pelota cuando iba Ríos para el segundo de Luqueño Niño. Sí, al parecer lo terminaron tocando allí un poquito a Zamudio en la anterior. Era buena la chance de Luqueño, que entró enchufado en este segundo tiempo, que tuvo una buena chance. Por eso aplaude allí Julio Cáceres este buen comienzo del cuadro del Sportivo Luqueño. Y esta chance, cuando está muy sentido allí el arquero Zamudio, va a recibir la asistencia correspondiente. Saludo para el amigo y oyente, siempre fiel seguidor, Juan Carlos desde Limpio, de la zona de Isla Aranda, Limpio. Saludo para él. Fiel seguidor igualmente. Y otro que está reportando sintonía por motivos laborales, no pudo venir, el amigo Cachito de Luque. Saludo para el fanático amigo deportivo luqueño Cachito de Luque, también hoy por cuestiones familiares y de labores no está presente aquí. Saludo para él. Muy bien, sentido el arquero Zamudio, fútbol paralizado, el partido 1-1. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo Príncipe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Recordando, Gerardo, que sigue la victoria de Rubio Ñu ante Resistencia. Sí, señor, así es. El segundo tiempo parcial sigue el triunfo de Rubio Ñu de local en Arboleda 2-1 ante Resistencia. Y por la mañana ganó Tembetaría el 3 de febrero de Ciudad del Este 2-0. De momento Tembetaría en la punta. Así es, tiene 46 el equipo entonces de Tembetaría Casal. Muy bien, señores, pelota para el conjunto de Trinidense. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva la camiseta oficial de Paraguay, toque, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Cortina etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Ya se recuperó Zamudio, va a sacar desde el fondo Veira para el elenco de Trinidense. Todo arranca con baterías Barta, fuerza, arranque y tecnología Powerpaint para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta, Motos Polar, gran diseño y potencia, sentir verdadero poder en dos ruedas. Motos Polar, el poder de tu pasión, representa y distribuye Britan S.A. La pelota le va quedando por el medio, atención, Diego Torres para el elenco, el mejor sin lugar a dudas para la escuadra de Trinidense es Diego Torres. La pelota justamente del 10 deja para Andrada, fue al piso, queda sentido Machuca, no hay falta, saque de manos para Luqueño. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Lo auténtico del Chaco, Short TV, carne 100% variedad de corte, costillas, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Short. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Robilo, para más éxitos de Yagor. Que van empatando Trinidense Luqueño 1-1. Y su seguro, Chaco.
De Fondo Nacional Sudamérica, en Barrio Obrero, con Diego Iván, con Francisco, con Germán y todos los compañeros. Va Maná, deja para Jorge Benítez, devolución para Maná, que no entendió la idea de Benítez, pelota al fondo, salida para Trinidense, niño. Alberto Caballero está en sintonía, siempre le decía su querido Triqui. La zona de Trinidense. Sí, la zona de Trinidad. Artigas Siempre está en sintonía, reporte de sintonía también para Alberto Caballero, saludo para él. Muy bien, pelota para Trinidense. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también la pareja, así que la marejina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. La pelota le va quedando por el medio a Diego Torres. Va Torres al piso, el 10. No hay falta, le queda Jorge Benítez. Volvía de la posición adelantada. Todo anulado, señores. Tiro libre en su campo. Tiro libre para Trinidense. Lacto Holanda ganó el premio Toxelero otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. La pelota en poder de Luqueño, va Rodrigo Rojas, agiliza sobre la zona derecha. Se muestra con la pelota Leguizamón, es el que intenta la salida rápida. Se frena ahora porque es lateral. Saque de costado sobre la zona derecha en ataque para el equipo de Luqueño. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también, mis caminos, mis reglas. Aquí está tu test drive, representa Automotor. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios Paco. Arevalo reclama una supuesta falta que no existe para el árbitro Juliadosa. Un supuesto empujón de Pablo Aguilar. La pelota de Jorge Mendoza inicia la salida de Luqueño. Pone el balón por el medio para Ledesma. Levanta la cabeza Ledesma. Va a retroceder con el arquero Alfredo Aguilar. Toca en su campo Luqueño. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crismo, a tu preferencia, nuestra fortaleza. César Benítez despeja como puede. Luqueño vuelve a tomar la iniciativa en esta etapa complementaria. Vamos, dice Julio César Cáceres. La pelota le va quedando a Suárez sobre el sector izquierdo. Señores, el partido está 1-1. Jorge Mendoza con la pelota de devolución para Suárez. Encaró, escapó, falta. Falta de Machuca. Qué lindo tiro libre va a tener en ataque Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Civellana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Jorge Mendoza apunta sobre carril izquierdo. Atención, 3/4 de terreno. Solamente la barrera está Machuca. Van los zagueros. Pablo Aguilar, Leguizamón. Conjuntamente con Benítez, con el propio Rodrigo Rojas. Iván Torres va al centro de Jorge Mendoza. Arriba lo colabora en defensa. Despeja de cabeza, le queda Suárez. Este para Jorge Benítez. Apunta el disparo. Le queda el gol a Torres. Saca como puede Juan Vera. Va a insistir Luqueño que quiere el segundo. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay. Toque, sponsor oficial del Albirroca. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único. Es Fortín. Pásate a salud protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La contra de Trinidense va Andrada. Cruza en la marca Jorge Mendoza, tiro de esquina que corresponde a Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos lejos, quedó tendido un futbolista de Luqueño, ¿eh? Se reclamó un movimiento allí. El 16. El 16. Ríos. Ríos, el que está cayendo. Entonces, un movimiento allí que se dio por lo menos a la distancia. No observando exactamente qué es lo que sucedió, pero de a poquito recuperándose Rubén Ríos. De hecho, se pasó, recibió la tarjeta amarilla en el primer tiempo. Vendrá el córner, señores. Le va a pegar a la pelota sobre el costado izquierdo Andrada. Va por el segundo Trinidense, pita y marca el juez. Arco de la tribuna sur, la orden de Juliadosa. Con mucha gente Trinidense dentro del área de Luqueño. Andrada y al centro, testazo defensivo de Jorge Benítez, colabora en defensa. Levanta Diego Torres, la pelota dentro del área para Villalba. Villalba para De la Cruz, otro centro. Balón al área, corre Villalba. La pelota le queda a Andrada a las puertas del área. Avanza Trinidense, centro. El arquero Alfredo Aguilar se queda con el balón. Abra con la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Abracor. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Iván Torres con la pelota va al suelo. Torres, no hay falta, el árbitro deja seguir. Termina complicándose Iván Torres, perdió ante Machuca. Acelera el joven futbolista Trinidense. Falta. Infracción de Torres sobre Machuca. ¿Lo va a molestar el árbitro? Sí.
Tarjeta amarilla para Iván Torres. El segundo del partido, el segundo luqueño. Tiro libre que corresponde a Trinidense. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Robin Locker. Además, el título de Gor. Están empatando Trinidense, luqueño 1-1. Y su seguro, Chaco. Mañana Guaraní General Caballero en Encarnación, Tacuario frente a Cerro. Durante agosto con tus compras por 500.000 guaraníes participaste vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Electroban tenemos los mejores precios contados y a cuotas con nuestros bancos aliados. Accedes a cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. De la Cruz y el tiro libre, campo rival para Trinidense, centro para César Benítez. De cabeza fue Juan Vera, define mal. La pelota por línea de fondo, tiro de portería para Luqueño. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo garantía de Electropar. Mañana por la intermedia, Recoleta Colegiales, Carapeguá frente a San Lorenzo, ambos partidos a las 10 de la mañana. Yurgon Cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Exceso Sur. Teléfono 227-3708. Ferro Parecea, 42 años construyendo contigo. Indica de que no va a seguir Iván Tito Torres. Está en el piso, se va recuperando de a poco. Julio César Cáceres mira su banca. Me parece que vendrá la tercera variante en luqueño, niño. Sí, dale, dice, le apura allí a Comas, camiseta 34. Se viene Lautaro Comas en el Sportivo Luqueño. Estiro de portería para el conjunto de luqueño. El partido está 1-1. Con Supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con tarjeta de crédito que vos elijas. Comprar también en stock.com.py. En Catedral todos los jueves y viernes son descuentos reales en la web y por call center. Hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Juegue, le dice el árbitro del partido, el arquero Alfredo Aguilar, que saca con la pierna derecha. Balón bien arriba con destino de Conejo Benítez. Anticipa Salcedo, mete el testazo. La pelota de Suárez frena con el pincho. Eleva con una zurda. La pelota para Maná, que estaba en posición adelantada. No se dio cuenta, Maná reclama, pero claramente estaba inhabilitado. Tiro libre para Trinidense. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás oferta de trabajo. Puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chaco Mer Automotores. Solicita tu crédito pymes con Bancoop. Tenés la posibilidad de realizar un préstamo de hasta 500 millones. Bancoop, crece desde la raíz. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Ingresó Lautaro Comas en el equipo deportivo luqueño. Camiseta 37 para Comas. Se fue lesionado Iván Torres. Va César Benítez, la pelota de Arevalo, bajó bien por entrada, segundo camino vino. El arquero rebote. Se salva luqueño. Gran acción, señores, de Alfredo Aguilar. Achicó bien. Andrada tenía el segundo, definió con la zurda. Se va el arquero Niño. En el momento allí exacto, salió muy bien para achicar, lanzarse por ese balón Alfredo Aguilar. Tremenda tapada del arquero del Deportivo Luqueño, el chiquitito Andrada en esta buen movimiento de Brian Andrada, picante, rápido, mano a mano. Intentó definir eso durante la salida de Aguilar, pero estupendo lo del arquero de Luqueño. Aquí casi se vino el segundo de Trinidense. Buen partido, por ahora 1-1. En Luomo conocer la nueva colección de vestir la experiencia todo invierno. Redes sociales @LuomoPY. Luomo Distinto Caballeros desde 1981. Shell bajó el precio de sus combustibles diésel 300 guaraníes menos por litro. Shell Evolution, Shell B-Power, Shell desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Andrada en la disputa de la pelota. El esférico a un costado, que dice el asistente. Mandarín arriba, lateral para quién. Es para Trinidense, reclama a Leguizamón allí con Pablo Aguilar. Saque de costado en ofensiva para Trinidense. Diego Rosada habla tienda online de Casa Rosada, bajando la tendencia acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla nueva tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La pelota en poder de Maná. El esférico ahora para Leguizamón, que con la salida de Fernando Benítez pasó a jugar de lateral derecho porque está lesionado Tálvaro. Por eso Luqueño no tiene un lateral de oficio sobre el lado derecho. No tiene un lateral de oficio sobre el sector derecho, ¿cierto? O Tálvaro, una de las ausencias para este partido, el colombiano. Por eso allí la situación propia también de ir improvisando un poco quién va a jugar sobre esa zona del lado luqueño. Hoy arrancó con Benítez, jugando primeramente como lateral sobre ese sector, Fernando Benítez, y luego el ingreso de Ledesma. Se fue lesionado Fernando Benítez. Se fue lesionado después también Fernando Benítez y ahora Iván Torres igualmente. Un par de lesionados ya del lado del Sportivo Luqueño. Es pelota para Luqueño. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alemí. Acceso a surcas y perfecto socorro Niembe. ¿Cuánto va Darío, Alejandro? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Robin Locker. Base de Agor. Que están empatando
Trinidense y Luqueño 1-1. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Habrá un buen partido hasta aquí de estos dos conjuntos. La pelota le va quedando a Rodrigo Rojas por el medio. Lanza el esférico sobre el costado izquierdo. ¿Qué le pasa a Julio César Cáceres? Se desespera porque nadie pica sobre la zona zurda. Lo hace ahora Comas. Va Comas, la marca de Vera. Comas al piso, no hay falta. Reclama Comas, le queda de la Cruz. La pelota de Jorge Mendoza. Va Rodrigo Rojas cerca del área. Apunta, no tiene ángulo. Apertura por la derecha para Leguizamón. Insiste el equipo del... ¿Qué pasó con Leguizamón? Le regaló a Diego Torres. Sale de contra Trinidense. Turno intermedia fecha, 22 minutos 45 de la etapa complementaria. Sigue el triunfo de local Rudeño 2-1 ante Resistencia. Y en el caso de Leguizamón ya tiene mucha experiencia jugando también sobre ahí, solo que ya pasaron los años para el tema del lateral, pero habrá que ver. Y Ledesma, como decíamos, igualmente que se... Andrada está. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Trinidense, gol en contra de Pablo Aguilar, cabezazo, pero en su propio arco de Pablo Aguilar, picó bien Andrada sobre el costado izquierdo, levantó la cabeza, envió el centro y Pablo Aguilar, en su afán de enviar la pelota al córner, ¿qué hace? Mete la pelota dentro de su propio arco. No puede hacer absolutamente nada Alfredo Aguilar porque el testazo va bien esquinado. Allí cerca del poste derecho. Trinidense, señores, lo da vuelta aquí en Villaliza. Trinidense 2, Luqueño 1. Gol en contra de Pablo Aguilar para el equipo de Trinidense. Monumental. Está más picante, más incisivo Andrada en este segundo tiempo, mucho más activo. Buscaba el centro para la presencia del grandote, Piccolo Arévalo, pero buscando sacar esa pelota. De no creer allí lo que pasó con Pablo Aguilar en su intento de despeje. Termina conectando de cabeza como un buen central para el arco contrario, en este caso es cierto. Pero bien abajo, esquinado, gol en contra de Aguilar. Jugador de experiencia en la casa, pero le sucedió esto a Pablo Aguilar. Después de ese centro de Andrada, ya tuvo algunas donde había tapado muy bien Alfredo Aguilar, por ejemplo, con el propio Andrada. Y en un partido donde ambos tuvieron su chance en este segundo tiempo, aquí aprovechan el error en el fondo del experimentado Aguilar y Trinidense marca el segundo en Villaliza. Momento del gol. 16 minutos, segunda etapa. Tiro de portería para Trinidense. El comentario de Jorge Sonsa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Civellana 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Va a sacar desde el fondo Zamudio, pelota para el equipo de Rúa. Hasta agosto comprando un Smart TV para la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pasaste ya salud protegido, 3 beneficios inmediatos comunicando al 319-0000. Salud protegida. Andrada, que es rapidísimo, toca para Sergio Mendoza, con Arévalo, va Sergio Mendoza, avanza Trinidense que tiene espacio, Arévalo, apunta el disparo, bloquea a Pablo Aguilar, rebote para Andrada, deja correr el tiro de esquina que corresponde a Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Un tercer gol de Trinidense sería letal para las chances del Luqueño. Le va a pegar a la pelota al 10, Diego Torres. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tu construcción metálicas, distribuidor autorizado, cemento Alemía, acceso cerca, siempre preto, socorro en Enví. Si sos afiliado a la caja motor y no pudiste pagar tu ahorro de jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000, caja mutual. Señores, Trinidense gana 2-1, séptima fecha del torneo clausura y va por el tercero, tiro de esquina, sobre el costado izquierdo con la pierna derecha le va a pegar Diego Torres. La orden del juez, Torres apunta, levanta centro a las manos de Alfredo Aguilar que saca rápido para Luqueño. Ven y divertirte en Casinos Los del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, cada vez más, estamos en el Shopping del Sol. En Bristol aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Suárez con la pelota jugando por abajo para Ledesma. Avanza el equipo de Luqueño. Ledesma toca por el medio para Rodrigo Rojas, patio enemigo. Apertura sobre la banda derecha, corre Leguizamón. Va Leguizamón para Luqueño, va retrocediendo de vuelta con Pablo Aguilar. Busca el empate el equipo de Julio César Cáceres. La pelota de Jorge Mendoza. Va Ledesma por izquierda, va por la pared de Luqueño. Muy avanzo, Twitter dice Pita de selección. Nuestro máximo goleador fue convocado por primera vez por la selección paraguaya. Está disponible para 2 partidos de clasificación para el Mundial, incluido contra Brasil. Felicitaciones, Isidro Pita. Mendoza vino el gol, está solo increíble. Increíble, Conejo Benítez. Error en el fondo de Trinidense, error de Vera. Era colocar, bueno, es fácil decirlo de cabina, pero era colocarlo a un costado.
Increíble la chance que tuvo Conejo Benítez, niño, para el empate. Y totalmente, y más para usted que es un eximio volador del fútbol de Pacaraí, Jorge Hacer, para usted fácil este tipo de situaciones, es cierto, el Conejo tuvo allí, le saltó un poquito la pelota como el Conejo allí. Esta vez el Conejo no saltó de la galera, sino de la galera ese error en el fondo de Trinidense. Pero ante la salida del arquero terminó punteando esa pelota al Conejo sobre el travesaño. Fue buena la chance porque se durmieron en el fondo los de Trinidense y estaba cerca el Conejo que no logró embocar. Igual casi llegó el empate. Gana Trinidense 2-1. Regalar una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pechunajes de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azoleu. Hagamos un agosto diferente. Pechugón a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2 y Pacaraí. Síguenos en redes sociales. Comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Conejo Benítez con la pelota, deja para Maná, 3/4 de terreno, apertura sobre la derecha para Rodrigo Rojas, cerca lo tiene Leguizamón, ya lo vio, y va Leguizamón, se mete sobre el sector derecho, devolución para Rodrigo Rojas, Maná y el gol, el empate está... Bloquea bien, se juega la vida. Villalba le pegó en el pecho. Insiste Conejo Benítez a Cavera. Le queda Maná, va a rematar. Mendoza se lo impide, Sergio Mendoza. Y se va encontrando con esa pelota el arquero Zamudio. Le falta la puntada final a Luqueño. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 21 minutos. Segunda etapa, Robilo, que las bases de que corre. Trinidense 2, Luqueño 1. Y su seguro, Chaco. Va a sacar desde el fondo el arquero Zamudio para Trinidense. La serie presenta su marca Thermolax de chapas termoacústicas, son más conocidas como chapas tipo Sandro y con núcleos de isoporo de jugo de poliuretano. Contactos al 01864-70689. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, la asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Es cierto, juega de local, pero aquí en Villaliza, después está. Va Trinidense, Arevalo, cabecino del área. La pelota terminó regalándole a Comas, niño. Sí, decía Trinidense, hace de local, es cierto, aquí en Villaliza, pero es bueno destacar, no en su escenario, pero siempre una buena atención del equipo de prensa de la gente trinidense, la figura de Carmen Celada, todo el equipo de prensa y marketing, siempre muy buena atención en la zona de cabinas. Sí, señores, así. Pelota para Luqueño. Turno intermedia, gol de Rubio Ñu, minuto 52 del segundo tiempo, lo hizo César Villagra. Rubio Ñu le gana 3-1 a Resistencia. César Villagra es el mismo que estuvo en Sol, en Venezuela y otros equipos. Sí, en Chile señor. también. Así es, tal cual. Muy bien, salida de Diego Torres para Trinidense, que va por el tercero. A todo ponerle Bistón y líquido para radiador verde rojo, grasa automatriz, aplica todo silicona, champú, Bistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, Centro Industrial de Billetes Luis 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria. Diego Torres termina perdiendo la pelota ante la marca de Ledesma. Ledesma juega por el medio para Jorge Mendoza. Levanta para Jorge Benítez de espaldas al arco, el autor del gol de Luqueño. Va al suelo, no hay falta, saque de costado en ataque, carril izquierdo para Luqueño. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Hasta el 24 de agosto, Feria 0 kilómetro de Comecipar con la participación de Automotor y apoyo de SPS Medicina Prepaga y Cenit Seguros. Casa Central de Comecipar, informes al 248-8000. Vendrán instantes el primer cambio en el conjunto de Trinidense. 23 de juego, etapa complementaria, está ganando Trinidense 2-1. Turno intermedia, se terminó el partido en la Arboleda. Rubio Ñu le ganó 3-1 a Resistencia. Rubio Ñu llega a 30 puntos por su parte. Resistencia se mete por ahora en zona roja del descenso. Muy bien, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Se fue Machuca, ingresó Stephen Díaz, camiseta 35 en Trinidense, la variante Stephen Díaz por Machuca. Díaz, Stephen, el mismo que estuvo en Resistencia, ¿te acordás? El mismo. Y ahora, si no vi mal, es Elvio, el ex Ameliano, Elvio Vera. Está para ingresar y uno más que voy a confirmar minutos. Las dos últimas variantes del lado de Luqueño. Si no vi mal, el otro es Ferreira, Marcelo Ferreira se viene y Elvio Vera, dos variantes más del Aura Azul. Gana Trinidense 2-1. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Juan Díaz, tercero en camino, Stephen Mino. Cruza de manera extraordinaria. Ríos definió de emboquillada Díaz. Estaba jugado Alfredo Aguilar, se arroja al suelo Ríos. Se salva Luqueño, tiro de esquina para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sinceramente, Trinidense, porque tenía aquí el tercero. Milésimas de segundo, se termina allí desconcentrando Díaz en la hora de definición. Pero también dar el mérito a Ríos, que se barre justito para bloquear el tiro
unos segundos, allí milésimas de segundos, terminó perdiendo el delantero de Trinidense. Ahora el tercero del equipo de Trinidense, que ahora tendrá el tiro de esquina. Sobre la banda derecha, la orden del juez va al centro. Atento Alfredo Aguilar, se queda con el balón. En Cantabria, cerámicas clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram, Crystal House. Más de 49 años cristalizando sueños. Ya está Germán. Este es un mensaje para Germán. Si me dice que ya está Germán, estamos atentos. 2 minutos. Era un mensaje. Pensé que ya estaba Germán. Hablando de cambios, se vienen variantes. Se vienen variantes del lado de Luqueño. Uno de los que sale es el Conejo Benítez para que ingrese Marcelo Ferreira. Marcelo Ferreira, camiseta 7, y el otro que se va es Rubén Ríos, y termina ingresando allí el chiquito Elvio Overa. Elvio Overa, la cancha, camiseta 11, y también Marcelo Ferreira con el 7. Informó. Personal, si tenés cuenta de personal, te duplicamos todo. Saque de meta que corresponde al conjunto de Trinidense. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Robin Locker, base de donde te indicador. Señores, Trinidense 2, Luqueño 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Va a sacar Zamudio. Zamudio desde el fondo para el equipo de Trinidense. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años, 11.000 kilómetros, cuotas desde $299 más 5 en nissan.com.py. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BSP, detalles que iluminan tu vida. Con respaldo grande del grupo Luminotecnia. La pelota le va quedando sobre el carril izquierdo. Sergio Mendoza está ganando Trinidense para ahora 2-1. Viene de perder ante el 2 de mayo en Pedro Juan Caballero 1-0. Luqueño viene de ganarle a Guaraní la fecha anterior 2-1. Está cayendo. Va por el empate con Lautaro Comas. De acá por el medio para Rodrigo Rojas. Otra vez para Comas. Está solo. Atención. Va metiéndose Elvio Veira sobre el costado izquierdo. Comas pide una falta. Saca César Benítez para Trinidense. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán. Con los chorizos paritero pizza. Probaste, te gusta. Intentó Arevalo, la marca a De Leguizamón. Balón al fondo, tiro de esquina sobre la punta derecha para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a la pelota de la Cruz en el equipo de Trinidense. En Concasa empezó tu historia con pasaporte duradera, acá en Lardillo, te cobramos eventos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Vino el centro, saca la defensa con Leguizamón, le queda a Luis de la Cruz. Juega sobre la zona derecha, campo rival con Stephen Díaz. Fue al piso, no hay falta. El juez ahora pita la infracción. Falta de Jorge Mendoza sobre Díaz. Jugó rápido Torres. De la Cruz, tercero vino. Alfredo Aguilar, rebote, está. Gol. De Trinidense. De David de Villalba. David Villalba pescando ilusiones allí dentro del área chica. Empuja la pelota al fondo. Le pega a esa pelota con la pierna derecha. El tiro libre rapidísimo. Se durmieron los de Luqueño. Jugó rápido Torres, inteligente el 10. La pelota para De la Cruz. Definió. El balón pegó en el pecho de Alfredo Aguilar. El rebote otra vez le queda a David Villalba, que simplemente empuja. Tercero para Trinidense aquí en Villaliza. Séptima fecha del torneo clausura. Trinidense 3, Luqueño 1. David Villalba para Trinidense. Monumental. Arrorró mi niño, arrorró mi sol. Se durmieron todos en el fondo del chanchón. Dormiditos todos, se cobró la falta. Hizo rápido la cosa los de Trinidense. No puede tapar todas Aguilar. De la Cruz ganó la última línea, el centro, el rebote, y estaba por allí atendiendo solito David Villalba. Vamos a ponerle tonada a esto. Arrorró mi niño, arrorró mi niño. Se durmió el chanchón y es el gol de Trinidense. Sí. 3-1 de Trinidense aquí en Villaliza, Casal. Momento del gol. 28 minutos, segunda etapa. Es increíble cómo se durmieron en el fondo. Se durmieron todos los loqueños. ¿Qué pasó con los loqueños después del 1-0?
Llegó el empate, segundo tiempo, se durmieron todos y está Germán. un poco complicado ya la carrera de Julio Cáceres a estas horas. Que sigue parado, se fue a su banca, pero no se resigna a pesar de la ventaja de 2 de Trinidense que gana 3-1. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar lo cambia todo. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales para repuestos sin más valor de repente. Avanza siempre con Kento. Gana Trinidense 3-1, la pelota le va quedando a Ledesma. Eleva para Elvio Veira, pica sobre costado izquierdo. Marca César Benítez, saca al zaguero. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Robilo, que la más extensión de este indica Gor. Trinidense 3, Luqueño 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. ¿Cómo se durmieron en el fondo? Increíble. Alfredo Aguirre no puede hacer todo solo allí en defensa. Sacó con el pecho, pero después ya no pudo hacer nada tras el rebote donde Villalba marca el tercero para Trinidense, que juega más tranquilo. El partido lo gana Trinidense 3-1. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes. Instagram, Frutos de los Andes, PY. Carga Trinidense que va por el cuarto. Golpeado Luqueño, no puede reaccionar. Despeja Comas de cabeza la pelota. Ahora en poder del Llovera, fue el piso, no hay falta. Indica finalmente la infracción. Julia 2 a tiro libre en su terreno para Luqueño. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.pe. Va buscando la pelota Maná, pierde el balón, le queda Salcedo. Este para Andrada, de gran partido. Andrada falta. Falta de Jorge Mendoza, tiro libre en su terreno, tiro libre para Trinidense. Próxima fecha para ambos equipos entre semana. Trinidense el día martes 27 de agosto, 5:30 de la tarde, va a visitar a General Caballero. Por su parte, Luqueño el miércoles 28 de agosto, 20 horas de local ante Libertad. 31 cerca de los 32. Etapa complementaria, victoria de Trinidense 3-1 ante Luqueño. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Atención Capiatal, llegó la nueva sucursal del ahorrazo supermayorista en el kilómetro 21,5 de la ruta 2. El ahorrazo supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Es cierto, le queda mucho todavía el partido, pero no reacciona Luqueño. Sí, escucho. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Un saludo para vos, a los compañeros. Ya estamos acá junto a Francisco, estamos esperando por Germán. Tenemos equipo confirmado solamente, Jorge. Tengo confirmado el equipo tricolor, si te parece. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Adelante, Diego. Bueno, el equipo tricolor de la academia con Rojas en el arco, Santiago. Zona defensiva, 4 para Juan Luis Alfaro, 14 para el capitán Núñez, 23 para Juan Cruz Monteagudo. Por izquierda, 25, Daniel Rivas. En el medio, 11 para Gustavo Caballero, 18 para Sebastián Quintana, Quintanita. 6 para Juan Fernando Alfaro, 13 para Leandro Mesa. Arriba en el ataque, 17 para José Recalde. Y con la número 8, Sergio Baneiro. Equipo confirmado del tricolor, Jorge. Muy bien, gracias, Diego. Después con todos los compañeros allí en Barrio Obrero. Con Diego Iván, con Francisco, con Germán. Para Nacional, Sol de América. Arbitraje de David Ojeda en el bar Juan López. El partido arranca a las 20. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos de Punto Farma, hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Y también por la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Se va metiendo Marcelo Ferreira. Carga Luqueño, la marca de Juan Vera. Anticipa, insiste. Marcelo Ferreira no llega. Vera la marca. Saca desde el fondo Villalba para Trinidense. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018214216. Ingresa a cerámicaitagua.com.pe. Los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Hace 10 años, Petrobras, más que una promesa o una garantía. Arrorró mi niño, arrorró mi se durmió el chanchón y arrorró mi niño, arrorró mi niño. Bueno, o sea, arrorró mi sol, la verdad, esa parte. Pasa que aquí con los tambores y compañía no me escucho, me tengo que escuchar bien, pero Gustavito. Pero se durmió el chanchón. ¿Qué pasó? Allí una faltita y ¡pum! Se durmieron los muchachos de Luqueño. Y hablando de dormir, aquí justo está caído el hombre de Trinidense que está de la Cruz aprovechando. Buen partido, hecho sea de paso de Beto de la Cruz. Para mí uno de los destacados de la de Trinidense. Llegó a destiempo totalmente el Llovera sobre de la Cruz. Fútbol paralizado. Gol paraguayo en Argentina. Ronaldo Martínez marcó el segundo para Platense, que de visitante le ganó a Independiente Rivadavia por 2-0 en el equipo local. Lesionado salió en la primera parte Iván Villalba. Titular Fernando Romero. En la segunda parte ingresó Jorge Sanguina. Ausente Freddy Vera.
En el piso de la Cruz gana Trinidense 3-1. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Todo arranca con baterías Barta, fuerza arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Bastante adolorido se va retirando de la Cruz. Me parece que habrá cambio. Porque está mirando su banca. El entrenador Arrúa, al parecer, ya no sigue de la Cruz. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Robilo. Que más éxito de Chiacor. Trinidense 3, Luqueño 1. Y su seguros Chaco. Mañana, señores, Guaraní General Caballero 16:30 en Dos Bocas. A las 19 en Encarnación, Tacuarí, Cerro Porteño. La recaudación de este partido, 5.160.000 guaraníes por 244 pagantes y un total de 433 ingresantes. Juan Vera y la salida para Trinidense va recuperando Leguizamón. No se rinde el luqueño que busca ponerse a tiro de empate. Media, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial de Manchester City. Representa y distribuye Britan S.A. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. Mil empeños. Ya no puedo, parece indicar de la Cruz allí a los asistentes de Rúa. Cuando va Suárez, vendrá un cambio en Trinidense. Suárez juega la pelota para Elvio Vera. Zafó Vera de la marca de Salcedo. Cerca del área, termina perdiendo ante la marca de Benítez. Va sacando el zaguero de Trinidense. Lo auténtico del Chaco, Chorti, carne 100%, variedad de corte, costilla, tapacodril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. O ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Vendrán dos variantes en Trinidense. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil supli, ahora también en La Pareja, así que La Pareja en Testanova. Automóvil supli legítimo, original, auténtico. Se vendrán Milton Maciel, es uno, camiseta 11, Milton Maciel. Y el otro que va a ingresar es Marcos Rivero, el experimentado Marcos Rivero. Se fue ya lesionado de la Cruz. Y el otro voy a confirmar, creo que Andrada, sí, Andrada que está saliendo igualmente. Milton Maciel por Andrada y el ingreso de Marcos Rivero por de la Cruz, una variante de la Trinidense. Informó. Personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Tiro libre para Luqueño, costado izquierdo. En ataque le va a pegar la pelota Comas. Va Luqueño, no se rinde, cae 3-1. Vino centro, pelota arriba, Zamudio despeja. Va a insistir Aguilar, se queda de costado cerca del banderín para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu lugar de felicidad. Cada vez más le queda poco el partido. Cae Luqueño, señores. Comenzó ganando con el gol de Jorge Benítez, pierde 3-1 sin niño. Reporte sintonía del Tito Cafa saliendo del extra, dice. Saludos para Casal, dice allí. Para el amigo Gallito Casal. Saludos para el querido Germán Tito Cafa. La pelota. ¿Sabes que le va a regalar un termo? Así me dijo, un termo para el mate, ¿eh? Sí, Ahora, sí, me prometió el Tito Cafa eso. Pero no con la estructura de uno de los clubes grandes de la Argentina. Ah, bueno. Saca Aguilar para el equipo de Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui su Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla ¿Boca preferida. puede ser, Casal? ¿Qué pasó? ¿Boca puede ser? La pelota le va quedando a Suárez, dejémoslo ahí, Gerardo. Se va metiendo, atención, sobre costado izquierdo. Picando Elvio Vera. Jugó bien Luqueño gran parte del partido, pero los errores le están costando caro al equipo de Cáceres, que cae 3-1. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albiroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de hacerlo protegido, 3 beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000. Salud protegido. Levanta Elvio Vera. Me parece ya la impotencia en Sí, Luqueño. cualquier cosa, el centro aquí, cualquier cosa de parte de Elvio Vera. Ya la impotencia de Luqueño en cuanto al movimiento. En realidad fue Maná. Maná fue el del centro de cualquier parte. En esta situación cantan, alientan los chancholinas, también lo de la barra de Luque, pero no se contagian los jugadores luqueños. Un Sportivo Luqueño totalmente diferente en el segundo tiempo. Se apagó de esa paridad y el segundo tiempo, y eso que arrancó relativamente bien, para mí le terminó complicando el autogol. El autogol de Pablo Aguilar, eso le complicó a Luqueño y como que le terminó desconfigurando la situación del equipo de Cáceres. Va a sacar Zamudio para Trinidense. En cada camino hay un automóvil supli, ahora también en La Pareja, así que La Pareja Testanova, automóvil supli legítimo, original, auténtico. Lácteos Landa ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lácteos Landa, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Va Rodrigo Rojas, buen pase para Marcelo Ferreira, pica sobre la derecha, ganó fondo de cancha al centro. Vera está cerca el disparo con la zurda de Maná, pasó cerca del poste zurdo.
del arquero Zamudio, que de todas maneras se arroja. Llegó Luqueño claramente, niño. Sí, con una especie de media vuelta terminó llegando Luqueño en esta buena jugada por derecha. Y era Comas Lautaro el que intentó ayer a media vuelta. Pasó cerca del poste izquierdo y fue una chance para Luqueño. Saca desde el fondo Zamudio para Trinense. Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Susu tampoco. Mis caminos, mis reglas, agenda tu test drive, representa Automoto. Largo el pelotazo para Arévalo, aguanta, vino la marca de Jorge Mendoza por el medio, jugando para Ledesma, retrocede para Alfredo Aguilar, saca el arquero de Luqueño. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas, Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Cuna Miranda. Cuento Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. El domingo limpia Ameliano, Libertad recibe al equipo del 2 de mayo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Robilo, que la base que donde se indica Trinidense 3, Luqueño 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Quedó sentido Stephen Díaz, se va recuperando el volante ofensivo de Trinidense. Esto va a seguir. Al partido le quedan 5 más el descuento. Victoria de Trinidense 3-1. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abra con la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracur. Quedó sentido Sergio Mendoza y le quedan todavía 2 variantes a Trinense. Fútbol paralizado aquí en Villaliza. Durante agosto con tus copas por 500.000 guaraníes participaste, vale para tu vehículo. Entérate más en arroba Erimar-PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. Descárgala, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Recordando, Gerardo, la victoria de Ruñoñú en la intermedia ante Resistencia y el triunfo de Tembetario frente al 3 de febrero. Exactamente, para repasar, Tembetario tiene 48, sigue lo más alto del torneo, y Rubeño llegó a 30 puntos, comprometido ahora en zona roja el conjunto de Resistencia tras esta derrota. Se va retirando Sergio Mendoza, me parece que ya no va a continuar, vendrá otro cambio en Trinidense. En Electroban tenemos los mejores precios contados y a cuotas con nuestros bancos aliados. Accedes a cuotas sin intereses, ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. NTC por Emoy. Mendoza va a ser asistido a un costado del campo de juego. Falta poco, señores. Gana Trinidense consiguiendo una victoria importante el equipo de Rúa. La pelota le va quedando a Ledesma, se le va el balón, era Jorge Mendoza, saque de costado cerca del banderín para Trinidense. UPI, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Luego de este partido nacional, frente a Sol de América en Barrio Obrero a las 20, arbitraje David Ojeda en el bar Juan López. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo de garantías de Electropar. Tour con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Saca Alfredo Aguilar desde el fondo para el conjunto del Sportivo Luqueño. Le va quedando ahora Pablo Aguilar, que recordemos convirtió un gol en contra, el segundo para el conjunto de Trinidense tras el centro de Andrada. Saca Pablo Aguilar, Ferreira busca por arriba, sí, niño. Eso fue a los 16 del segundo tiempo y a partir de allí como que se fue complicando Luqueño. Ya no creció en su juego. Desde ese auto a los 16 del segundo tiempo de Aguilar se fue complicando el Sportivo Luqueño. Cuando hablamos de Aguilar es Pablo Aguilar, porque tiene a 2 Aguilar el cuadro de Luqueño, el otro es el arquero. Sí, señor, hablando de la intermedia, mañana Recoleta va a tratar de capturar la punta. Juega ante Colegiales, Carapeguá recibe a San Lorenzo, ambos encuentros a las 10 de la mañana. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Parque. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Con supermercados Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con tarjetas de crédito que vos elijas. Compra también en stock.com.py. Le queda poco a Luqueño, que va con todo. Señores, la pelota de Elvio Vera. ¿Cómo está, Germán? Bienvenido. ¿Cómo te va, Jorge? Saludo también para los compañeros y para la audiencia de fútbol a lo grande a través de Radio Monumental. Estamos acá en el Estadio Arsenio Erico para presenciar lo que será la continuidad de la fecha 7 del torneo clausura entre el local nacional y Sol de América. Ambos equipos totalmente confirmados. Ambas alineaciones, Jorge, cuando quieras o cuando creas conveniente la compartimos. Gol, 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 gol. 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 De Luqueño, de Matías. De
Suárez. Matías Suárez. Descuenta para el equipo del Sportivo Luqueño que no se rinde, no se entrega. Se pone a tiro de empate. Qué bien bajó esa pelota dentro del área. Marcelo Ferreira para Suárez. Saca el bombazo con la zurda al techo del arco, poste derecho. Nada que hacer para Zamudio. Señores, Luqueño sigue con chances. Se pone a tiro de empate aquí en Villaliza. Matías Suárez y el descuento. Trinidense 3, Luqueño 2. Matías Suárez para el equipo de Luqueño. Monumental. Y se queja Rúa, creo que ya quería hacer antes los cambios. Algo le está reclamando a Julia 2 en ese movimiento allí. Ya se va sintiendo también un poquito el cansancio sobre el final del cuadro de Trinidense. De estar con 2 goles de ventaja. Ahora esto se acorta. Quedan 5. Le quedan 5 de partido ya con el descuento. Sobre el final apareció este 3-2 de Suárez. Se pone lindo el final de partido. Luqueño no desea quedarse sin nada. Y por lo menos quiere llevarse un puntito. Quedan unos 5 minutos infartantes en Villaliza. Momento del gol. 44 minutos, segunda etapa. Señores, 3-2 el partido. Guárdame, Germán, porque va con todo Luqueño. Hubo 2 cambios. Uno de ellos Alonso, el otro Flores. Ya vamos a confirmar en instantes quiénes se fueron en Trinidense. Mendoza, Torres. Mendoza y Vera, si no me equivoco. Torres, gracias Germán. Perdón, Gerardo. Es que con el gol de Luqueño se fue con todo el cuadro auriazul. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. 3-2 está ganando. 3-2. Sí, no, 3-2 para reiterarnos a los cambios. Wildo Alonso y Gilberto Flores. Y Flores, allí está, me faltaba uno. Wildo Alonso y Flores, entonces el otro que terminó ingresando. Muy bien, señores, gana 3-2 Trinidense. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 46 minutos, segunda etapa. Robilo, cada más donde estés. Trinidense 3, Luqueño 2. Y su seguro, Chaco. Es que hay una confusión con la voz del estadio, la barra de Luqueño. Claro, bueno, el estadio, la barra está difícil. Casi no nos escuchamos. Eso que estamos pegaditos los dos aquí en cabina, pero tenemos un retorno casi nulo, producto de esto en las gradas. Pero qué bueno. Es bueno igualmente tener este ambiente en las gradas. Gana 3-2 Trinidense. Pancho. Catedral Running 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos a Esperanza con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Comunidad WhatsApp de trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chaco Mera Automotor. La realidad es que Arrúa está muy enojado con Julia 2. Amonestado Arrúa. Es que cuando estaba afuera, si no me equivoco, Mendoza todavía no había ingresado. Alonso vino el descuento. Eso lo ofuscó al entrenador de Trinidense que recibe la tarjeta amarilla. Va de 9 Pablo Aguilar, se viene con todo Luqueño. Haz el viaje que no sale de tu mente con los préstamos personales de Bancock. Tasa del 16% en cómodas cuotas de 48 meses. Bancock, crece desde la raíz. El Lumo, conocelo en la colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Lumo Peirella. Lumo, vistiendo caballeros desde 1981. Qué bien giró Arevalo, la pelota le queda. Atención, va picando Milton Maciel. Puede estar el cuarto, Maciel centro. Pelota al fondo. Habrá salida para el equipo de Luqueño. Completamos rápido, Germán, ¿te parece? Nacional forma con Santiago Rojas en portería, defensa Juan Luis Alfaro, Claudio Núñez, capitán de equipo, Juan Cruz Monteagudo y Daniel Rivas en defensa, Gustavo Caballero, Sebastián Quintana, Juan Fernando Alfaro y Leandro Mesa en la media cancha en ataque. José Recalde acompañando a Sergio Vareiro. Así va a saltar a la cancha el equipo dirigido por Víctor Bernay. Sol de América sale al campo de juego con Bernardo Medina en el arco, Víctor Barrios, Gustavo Jiménez, Rodrigo del Valle y Fernando Díaz en defensa, Marcelo Acosta, Derlis Oruet, Diego Valdés y Luis Ortiz en la media cancha y en la delantera Ronald Roa junto a Lisandro Cabrera. Así salta a la cancha el equipo de Roberto Tiburón Torres en su debut, Jorge. Carga Luqueño, Jorge Mendoza al disparo. Mal afuera, tiro de portería para Trinidense. Shell bajó el precio de sus combustibles diésel 300 guaraníes menos por litro. Shell Evolux y Shell V-Power. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Diego Rosada habla, tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, no atiendo online de Casa Rosada. En principio se juega hasta los 50, 48, casi 49. Gana Trinidense 3-2. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Alpecin se convierte en tu defensa invasiva.
imbatible, una tableta al día, tu jugada ganadora. Redes sociales, @alpecin.py, producto suizo, calidad Fapasa. Saca la pelota desde el fondo el arquero Zamudio. Balón bien arriba, interviene Arévalo en mitad de terreno. La pelota de Marcos Riveros pierde ante Leguizamón. Es la última de Luqueño. Busca Maná la salida para Luqueño. En San Justo tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento Alemía, acceso a surcas y perpetuo socorro Niembú. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Segundos le quedan al partido. Arévalo busca por el medio. La pelota le va quedando a Comas. Salta Comas. Le queda Maná. Es la última. En mitad de terreno. Maná tiene que jugar para el frente. Retrocede con Leguizamón. Levanta la pelota para Marcelo Ferreira. Frena con el pecho para Comas. Se viene Luqueño. Encaró. Comas fue al piso. No hay falta. Recupera la pelota Salcido. Insiste Maná. Se le fue. Lateral para Trinidense. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa. Robin Locker. Más donde estés. Indica Trinidense 3, Luqueño 2. y su seguro, Chaco. Va a sacar Benítez. No hay tiempo. Final del partido, final del juego, señores, aquí en el Luis Alfonso Gianni. En el inicio de la séptima fecha del clausura, lo ganó Trinidense. Trinidense 3, Luqueño 2. Relató Jorge Casal. Muy bien, comentario final de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, venido en 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Trago amargo para la visita para el Sportivo Luqueño y lo opuesto para Trinidense. Felicidad total para Trinidense por cómo se presentó el partido en el segundo tiempo. Primeramente había arrancado mejor Luqueño el partido, ganó 1-0 el primer tiempo, después logró igualar en el segundo tiempo la situación del gol en contra. Eso definitivamente como que terminó complicando el cuadro azul cuando se escuchan los aplausos de fondo, pero son para los jugadores de Trinidense, de parte de los hinchas que están en la zona de las plateas. Allí el equipo de Trinidense igualmente como que desconfiguró un poquito la situación en la zona defensiva, ese autogol allí de Aguilar. Se fue complicando ayer Luqueño en el segundo tiempo. Después se durmieron en la acción rápida de Villalba otra vez ahora aplausos, pero de los jugadores de Trinidense con su hinchada igualmente. David Villalba y ese tanto allí se durmieron en el fondo una falta. Creería que eso lo va a remarcar también después Julio Cáceres a la hora de hablar cómo termina desconcentrándose Luqueño en esa acción de ese tercer tanto. Me gustó bastante el juego de La Cruz, me parece uno de los destacados en el lado de Trinidense con su experiencia. Él arranca la jugada previa para el primer gol para Arévalo, la sesión de pase allí en ataque igualmente para Torres, que después terminó definiendo. Me vas a decir, Gerardo, si la TV fue la pausa, continúa. Está Mendoza. Bueno, vamos con Mendoza. La regularidad en cuanto a resultados, ¿por qué crees que sucedió lo de esta noche? No, la verdad un partido raro, desatenciones nuestras. Lo pagamos caro, habíamos empezado muy bien, conseguimos el gol, estábamos bien ordenados, bien parados y en una desatención nos convierten el empate. Y en el segundo tiempo creo que cuando mejor estábamos, donde creamos algunas situaciones como para ponernos otra vez arriba, cometemos otra vez errores. El tercer gol la verdad que fue infantil el error que cometimos de no pararnos enfrente de la pelota. Y bueno, errores que los pagamos cabros, estamos en una racha que no podemos hilar victoria para meternos ahí arriba. También la verdad que muchos lesionados, hoy volvimos a tener muchos lesionados, nos está costando tener un 11 en cada partido porque tenemos muchos lesionados, así que bueno, nos queda otra que seguir trabajando, poner el pecho a esto y tratar del próximo partido lograr una victoria. Bueno, con lo que estabas mencionando, en ese segundo gol, ¿decís que se desacomodó un poco todo, digamos, de lo que se venía haciendo en el partido? Sí, nos convirtieron el segundo, ¿verdad? Después creo que tuvimos otra vez ahí como algunas aproximaciones, no por ahí muy claras, pero estábamos bien ordenados otra vez, teniendo algunas posibilidades de ir, como te dije, no claro, pero el tercer gol creo que sí nos golpeó mucho y después se hizo cuesta arriba. Conseguimos por ahí descontar un poco tarde, después ya no tuvimos casi chance para empatar, pero bueno, como te digo, esto queda, hay que seguir, tenemos que poner el pecho a esto, no tenemos mucho tiempo para recuperarnos y pensar en el próximo partido. Dale. Allí las palabras de Mendoza, del lado del Sportivo Luqueño. Hablamos del experimentado Jorge Mendoza. Se va acercando otro que hizo un muy buen juego del lado de Trinidense. Hablamos de Torres.
gentileza de la TV. Después vamos a escuchar a Diego Torres, autor del empate para el cuadro de Trinidense. Desde hace varias fechas, ¿qué es lo que hoy generó justamente esta victoria? Antes de nada, buenas noches. No, la verdad que fue un partido muy sufrido. Creo que los equipos vinieron a buscar la victoria. Felicitar a mis compañeros, la verdad, por el esfuerzo, por la entrada y nada. Estamos contentos, muy felices por la victoria y nada, es 3 puntos importantes que no va a servir mucho. Bueno, también está Nano Osorio, Nicolás Litich, ya los escucha la figura. Diego, felicitaciones por tu tarea, por lo que ha sido esta victoria. Contanos un poco cómo era el sentir, porque reciben ese primer gol y después tienen la fuerza y el carácter suficiente para dar vuelta al marcador. ¿Cómo te va? Bien, súper bien, la verdad, muchas gracias. No, así como acabo de decir, creo que al principio nos costó un poquito los primeros 10-15 minutos. Ellos hicieron también el primer gol y nada, como siempre dice el profe, es tratar de mantener la concentración y tratar de meter en todo lo que se pueda y por suerte pudimos dar la vuelta al resultado. Hoy en esa jugada del tiro libre, clave lo tuyo para estar atento y resolver rápido. Digo, jugar ante la desatención quizás de los rivales. Sí, pero también Beto ahí me venía gritando ahí de atrás y nada, la verdad que salió muy bien y por suerte terminó en gol. Te saluda Nico Litix, te contó ya otra parte de la jugada, Nico. Sí, felicidades, Diego. Bueno, de hecho quería preguntarte por esa jugada, la del tercer gol. Te grita Beto y vos, porque digamos, Beto va corriendo como a un lateral tuyo y vos le haces el pase hacia adelante. Sí, Beto venía gritando de atrás y nada, también yo estuve atento ahí para escuchar y como te dije, salió bien la jugada y pudimos concretar ahí. Encima de la pelota muy tranquilo también para nosotros. Te estaban tirando como la pelota para arriba, la agarrás con la mano y ahí, bueno, la acomodás y sale esa jugada. Sí. Por suerte estuvimos atentos y nada, fue todo el equipo ahí. Bueno, terminó siendo el gol de la victoria porque después Luqueño volvió a descontar, así que un gol clave también, hiciste un gran trabajo a lo largo del todo el juego, así que bueno, felicidades y puntos importantísimos para ustedes. Sí, la verdad que sí, muchas gracias por todo y vamos por más. Bueno, Diego, te agradecemos este tiempo, a descansar, a disfrutar. Felicitaciones. Muchas gracias. Allí las palabras del destacado del lado de Trinidense, Diego Torres. Pero este es Gustavito, el Diego Torres futbolista, no es, como dirían que Lito, el Diego Torres le puso ya color esperanza, pero sí, se entiende, Diego Torres. De hecho, ese paso sigue siendo Olimpia, ¿verdad? Sí, Gerardo, para mí sigue siendo Olimpia. Sí. Diego Torres, ¿cuántos años debe tener Diego Torres? Pero el cantante ya debe tener. Y más de 50. Más de 50 ya, sí, 50 ya tiene lo suyo. En su momento vino aquí para la final de Olimpia, ¿se acuerdan? Vino a cantarle a los jugadores y compañía. 53. 53, ya tiene en el ojo Casal. Sí, el Diego Torres. Escuchamos en la época de los 90. Sí, y este Diego Torres, el de Trinidense, viene levantando su nivel. Una vez que marcó Luqueño, recién lo hablamos aquí en privado también con Infanto, que muestra su preocupación por este momento de Luqueño. Se tiró un poquito para atrás el cuadro auriazul. Una breve reflexión, Víctor, aquí Infanto está un poco en el después. Aquí la reflexión de lo que dejó esta derrota de Luqueño, cómo se vio el mundo auriazul. ¿Cómo está, Víctor? Buenas noches. Hola, niño, y definitivamente lo que decía Jorge Mendoza yo creo que resume todo, ¿verdad? Que ahí seguro lo escuchaban también como el destacado de Luqueño. Que sin poder hilar victorias consecutivas, ¿verdad? Uno dice, Guaraní es más que este Trinidense, ¿verdad? Si bien Trinidense viene en el Levante, hace apenas 8 días Luqueño le ganaba a Guaraní en el Feliciano Cáceres. Y hoy de vuelta, una decepción ya. Una sí, una no. Hablábamos justamente ahora fuera de micrófono mientras hablaba Diego Torres, decíamos cómo se cerró tan rápido Luqueño cuando estaba ganando 1-0, ¿verdad? Y después Trinidense que encuentra esa jugada para el empate y bueno, después la desgracia de Pablo Aguilar que con la intención de despejar lo que hace es marcar un verdadero golazo y bueno, y ahí yo creo que ya se desarmó por completo. Y de vuelta los cambios que hoy no le salieron a Julio Cáceres, la ausencia de un lateral que tuvo que improvisar primero con Fernando Benítez, que no es lateral, había jugado un partido en Pedro Juan, recuerdo, en la apertura por falta de lateral también, y hoy de vuelta hizo un tremendo esfuerzo Fernando Benítez, que no es su posición habitual. Después sale lesionado con una contractura aparentemente Benítez, la lesión de Tito Torres también con contractura. Y de vuelta improvisa con José Leguizamón. Yo decía por azul y oro, José Leguizamón como central no es bueno, para no decir que es malo. Ya lento, con el paso de los años es bastante lento sobre el sector. En su posición habitual, en la que conoce, que es de central. Imagínate lo que va a hacer como lateral, que tiene que subir, bajar. O sea, está fuera de ritmo para esa posición José Leguizamón. Ahí me parece otro error de Julio Cáceres, porque si bien lo tenía a un chico del Valle, y podía hacer su debut como lateral derecho, es mejor que se equivoque un debutante a que se equivoque un jugador que se está retirando como de José Leguizamón.
mismo. La risa de porque de fondo aquí le ponen Gustavito la calceta. ¿Quién ve Infanto? Dice. No, a propósito, no está pasando un buen momento. ¿Está pasando un buen momento? Sí, ¿sabes qué? Nosotros no estamos acá en Villa Elisa, pero el presidente... Ahí no hay, ya no entremos en Honduras, diría el profe, no convirtió. ¿Me hablado de eso? Sí. ¿Cómo terminó Resistencia? Estaba perdiendo, Gerardo. ¿Cómo terminó el final? Perdió 3-1. Perdió 3-1. Zona roja del Está en la zona roja, Inquilino de la zona roja, el equipo de Tachado Resistencia. en rojo, Jorge, ahora. ¿Cómo? Está ahora tachado en rojo. Está tachado de rojo, ahí está. ¿Qué término ahí, Gerardo? Allí tachado de rojo. Inquilino en la zona de abajo. Sí, ya nos vamos, Diego, ya nos vamos ahí. Escuché ya el llamado de Diego. ¿Cómo está, Diego? Iván, buenas noches. ¿Cómo te va, Jorge? Un saludo para vos, a los compañeros. Sí, ya estamos acá nosotros con Francisco, Pancho López, con Germán, acá en la parte baja, lo que tiene que ver con informaciones, tanto equipo confirmado del Tricolor, equipo confirmado del Danzarín, hoy haciendo su debut Roberto Torres como técnico de Sol de América. Acá estamos con este fresquete realmente que corre por Barrio Obrero, acá por esta zona de la visera, en cancha de Nacional, los arqueros que están trabajando en la parte física. A las 8 de la noche va a arrancar este compromiso por la fecha 7 del torneo clausura. Repito, los arqueros están trabajando en lo físico, tanto en la portería de Nacional como en la portería de el Sol de América. Los árbitros a su cargo tendrá este partido David Ojeda y en el VAR estará Juan López en este partido entre Nacional y Sol de América. ¿Cómo te va, Francisco? Pancho López. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Hola, mi querido Diego, ¿cómo te va? Aquí arrancando en la visera, donde en un ratito más Nacional va a estar recibiendo a Sol de América. Puntos más que importantes, y en esta noche de viernes, con buen rock and roll de fondo. Sí, lindo viernes, fresquete viernes. Le damos tiempo a Gerardo, está por ahí Gerardo, está por ahí Darío. Y en la consola, Gustavito. Aquí poca gente. El frío ahuyentó a la audiencia, a la teleplatea. En la visera, donde de a poquito va llegando gente al baile. Piti, piti. Terminó. Esa frase ¿Qué no término, esa frase no conoce. Nuevita. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo va, Germán? ¿Cómo te va, Diego? Un saludo también para los compañeros renovados, un saludo para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental AM 1080. Ya estamos acá desde hace un buen rato en el estadio Arsenio Erico en esta fría noche para lo que será el partido entre el local Nacional recibiendo a Sol de América, un equipo de Nacional que ganando se pondrá a tiro de la punta, va a alcanzar en el segundo puesto a Olimpia, mientras que Sol de América está en el último lugar de la tabla, está último en las dos tablas, tanto en la de promedios como en la de puntuaciones, así que es muy resaltante este partido para los dos conjuntos, por más de que estén atravesando por realidades diferentes. Diego, es resaltante este partido, por esa razón Nacional presenta solamente un par de cambios para este encuentro a comparación del partido pasado que había terminado 0-0 con General Caballero, mientras que Sol de América sí presenta 4 modificaciones en total, 2 en la defensa, una en la media cancha y otra en la delantera, así que cuando quieras repasamos ambas alineaciones totalmente confirmadas. Sí, Francisco. Con el detalle de que es el primer partido de Roberto Torres dirigiendo a Sol América, ha tomado esta semana, de allí con relación a esta asunción de Torres buscando reencauzar el rumbo, sí. Bueno, tenemos... Qué buena película. No, pará. Tenemos equipo confirmado, Germán. Tal cual, Diego. Bueno, muy bien. ¿Cómo te va, Darío? Estamos